me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es una maldición, el tiempo es una ilusión. El tiempo es acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Océanos de tiempo me van revolcando en sus olas, perpetuando mi soledad. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando la función día martes, ya estamos a pasitos de la primavera. ¿Cómo están todos, gente? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a estar viendo un poquito el dólar, el oro, el índice del dólar. Vamos a estar viendo Bitcoin y vamos a ver si podemos buscar algunas operaciones de forma manual y automática con los bots del planeta Pepe, gente. Así que bueno, vamos a ver primero
viendo un poquito lo que tiene que ver con los canales del planeta. Los que no están suscriptos y quieren comenzar a operar en vivo, a aprender, a pasarla bien, súmense acá a YouTube, también a Discord, ¿sí? Ahora les voy a estar compartiendo, ¿sí? Las redes. Y bueno, para pasarla bien, obviamente, y compartir acá en los vivos que hacemos, y obviamente también ir viendo algunos videitos, algunos shorts que tienen que ver con lo que te pasa a vos, lo que me pasa a mí, lo que nos pasa a todos, de forma obviamente, ¿no? Lo que es la emoción, lo que son, obviamente, muchas veces las formas que tiene uno de moverse en la vida con alguna emoción que muchas veces puede jugar en contra, y cuando estás por hacer algún trabajo, en este caso operar, no te conviene muchas veces porque vos estás triste o estás amargado o te pasó algo, ¿no? Como también cuando estás con mucha euforia, muy alegre, también es a tener en cuenta de bajar un cambio muchas veces también, ¿sí? Para hacer las cosas bien en lo que tiene que ver laboral, en el trabajo, ¿sí? Así que bueno, gente, ayer estuve subiendo Di que no, ¿sí? Interesante, mírenlo si les gusta. Y bueno, espero que los disfruten, ¿sí? Hoy compartiré otro nuevo. Y bueno, vamos a lo nuestro, gente. Vamos a pasar primero por Bitcoin. Vamos a ir a pasar a buscar la gráfica de Bitcoin. Vamos a ir a velitas, ahí estamos dentro. Vamos a ir a velas diarias, ¿sí? Velitas de un día. Fíjense más o menos el abanico como viene, ¿sí? Tendencia alcista ya de hace un par de años, varias semanas, meses hacia el alza. Obviamente que miren lo que es esto, ¿no? Es una moneda digital de refugio como el oro, ¿no? Así que bueno, ahí estamos con Bitcoin, donde el precio está recuperando. Ahora vamos a ver, meternos en la zona que nos interesa a nosotros, ¿no? Que es esta de acá, ¿sí? Voy a borrar los dibujitos, los Picasso de fondo. ¿Ven? Abanico alcista, la zona son obviamente estructuras que venimos viendo diarias, donde las últimas velitas, fíjense que acá hizo un retroceso hacia abajo, ¿sí? Llegó a estar en los 106, 105 mil dólares y ahora empieza a hacer nuevos altos, ¿sí? Vamos a ver si acá está formando una sensación de retroceso, ¿sí? Con un par de velitas diarias, cada vela dura un día de esta que estamos viendo. Vamos a ver si en lo que corre de esta semanita, fin de semana próximo, para la primavera, si la vemos acá arriba, ¿sí? Generando un nuevo máximo, veremos. Y si no, tiene para seguir hacia la baja, que no pasa nada tampoco, mucho mejor, porque no podés comprar más barato, ¿sí? Así que bueno, voy a borrar los Picasso, nos vamos a meter a las velitas de una hora. ¿Sí? Recuerden que vamos a ver lo que está acá nada más, ¿sí? Esto es el macro, ¿sí? Lo que nos interesa para hacer scalping o algún intradía es esta zonita nada más, ¿sí? Y tener en cuenta lo que está cerca, que son estas de acá, ¿sí? Si vamos hacia la derecha, son zonas que puede llegar a tocar el precio en un par de días, ¿sí? No tan alejados como estos, pero hay que tenerlos en cuenta también, ¿sí? Voy a pasar a velas horarias. Vamos a sacar el Picasso, un moneta habíamos hecho ahí. Y bueno, estamos dentro de zonas de altos y bajos hacia el alza, generando en la última etapa un retroceso. Acá estamos viendo varias velitas, una al lado de la otra. Todas, en este caso, para el que sea nuevo, no se asusten, se explica todo en la escuelita del Planeta Pepe, ¿sí? Pero bueno, para ir rapidito, lo que estamos viendo acá es velitas de una hora, donde vienen haciendo una consolidación. Consolidación es cuando se mantienen dentro de un rango, ¿sí? Ese rango puede durar un día, 2 días, 3 días, una semana. Fíjense que no supera, inclusive dentro de un rango existe vida y hay otros rangos. Miren, donde más interactúa el precio es acá por el medio, que si ponemos un POC, ¿sí? Fíjense que si marco acá la flechita, los puntitos amarillos, sería donde el precio estuvo más interactuando. ¿Ven ahí? ¿Sí? El volumen, ¿sí? Donde más anduvo. Y bueno, dentro de este mundo de una hora vamos a ir al scalping, vamos a ir a 5 minutitos. ¿Para qué? Para poder ver oportunidades dentro de este alto que está acá y este bajo que está acá, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que hay una zona fuerte acá entre medio, ¿sí? Así que el precio viene cayendo. También podemos marcar estas 3 zonitas, ¿sí? 3 toques, un
canal alcista ahí chiquito dentro de este mundo de una hora, y dentro de 5 minutos vamos a encontrar otro mundo distinto donde nos vamos a encontrar con una tendencia bajista de estas últimas velas porque vienen hacia la baja, llegando a una zona de soporte dinámico con interacción del POC que les decía anteriormente, la zona donde interactúa el precio, así que el precio puede seguir cayendo obviamente hasta por acá. Pueden empezar a buscar algún patroncito de compra por acá abajo con alguna vela envolvente hacia el alza, o inclusive pueden esperar a que el precio rompa algún alto cuando genere algún bajito por acá, algún fractal más. También inclusive podés buscar ¿no? ventas hasta acá abajo también, ¿sí? Y obviamente pagarte algo porque el precio va a devolverse seguramente. Así que bueno, ahí estamos en lo que es Bitcoin, tendencia mayor alcista, recuperando una caída de las últimas velas diarias, velas de una hora en una consolidación, y las velas de 5 minutitos estamos en una tendencia bajista, llegando a una zona de soporte dinámico, próximo a o romperlo hacia la baja o a respetarlo y venir a buscar este canal que ya venimos marcando, donde hay varios toques por encima y varios toques por debajo. Matemáticamente, estadísticamente, tendría el precio que respetar estas zonas y hacer un nuevo alto más o menos por acá para después caer. Sería hermoso que sea así, pero bueno, sabemos que no es así tan fácil, ¿no? Pero la estadística, que es el pasado, hizo que vos veas que acá en esta zona, por lo menos en la sesión de Londres y lo que comienza ahora de Nueva York, la respetó, ¿sí? Así que bueno, canal, tendencia bajista, las últimas velitas de 5 minutos, y un canal también que podemos ver acá, ¿sí? Con varios toques por encima, varios toques por debajo, hacia el alza, ¿sí? Así que bueno, gente, espero no haberlos mareado. Pero bueno, es así. Son obviamente las proyecciones que vemos, ¿no? Los análisis técnicos son subjetivos. Muchas veces vas ajustándolo a tu manera, a tu subjetividad, ¿sí? Voy a pasar a y lo tratamos de convertir en objetivo, ¿sí? Para que todos lo puedan interpretar de la misma manera, aunque muchas veces no lo interpretamos de la misma manera, ¿sí? Por eso esto es tan grande, gente, ¿bien? Voy a pasar al índice. Voy a borrar estos hermosos dibujos. Vamos a ir al índice del dólar muy rapidito para comenzar la función. Hoy hay noticias de alto impacto, estuve poniendo en la miniatura, fíjense que hoy hay un par de noticias de alto impacto, 9:30, vamos a ver si las podemos ver, vamos a ver si las podemos operar, cuentas en real, pasarla bien con buena música y bueno, y con el angelito que nos va a dar consejos de psicotrading y de tarot. Hoy viene el tarot, así que si te querés reír un ratito con el angelito, seguramente algo va a compartir el angelito, y nuestro cerebro, nuestro cerebro, nuestro intelecto, ¿sí? Que nos da consejos. Bueno, ahí está, Bien, índice del dólar, ¿sí? Como venimos viendo semana a semana, día a día, viene de una tendencia. Si marcamos estas velitas, cada una dura 24 horas. Ven que de fondo dice un D, es un día, ¿sí? Cada velita dura un día, viene cayendo, consolida, rompe algunos altos acá y vuelve a caer y romper este bajo, y está en una zona crítica. ¿Por qué crítica? Porque fíjense que lo que habíamos marcado los otros días, le queda muy poquito para romper este bajo, y andás a ver dónde está el precipicio o la parada, perdón, acá, que lo sostenga, ¿no? Obviamente hay que chequear el pasado y ver zonas, ¿no? Convergentes, ¿sí? Soportes, resistencias, ¿sí? Y noticias de alto impacto. Pero vamos a meternos dentro de las velitas diarias, sobre todo la de hoy y la de ayer. Ahí amplío con la lupa y vemos, voy a borrar los dibujitos, y vemos una vela agresiva, elefante, hacia la baja, con mucho cuerpo bajista, muy pero muy cerquita de esta mecha. Ven acá, cuerpito con mecha de esta vela de este día, que fue vamos a ver el día para jugar a la quiniela, el 1 de julio, mirá, del 2025, le queda nada, así que muy probable que busquemos ventas para el dólar esta semanita. Vamos a ver cómo acompaña. Acá vemos que el precio no frenó, puede hacer un pullback acá, ¿sí? Para después seguir cayendo, o quizás dejar una mecha y subirse al nivel de arriba, ¿sí? El día hoy no terminó, pero vamos a ver velitas de una hora. Vamos a ver el mundo de lo micro, sobre todo en 5 minutos, un minutito ahí, ¿sí? Vamos a pasar a una hora, observen el pasado, observen esa vela, nos vemos en
una horita, encontramos velas bajistas, ¿sí? Obviamente porque la vela diaria era bajista, con algunas velas que quieren darse la vuelta pero no pueden, las ballenas no lo dejan, y convirtiéndolos las velas japonesas en 5 minutitos, nos encontramos con una pequeña sensación, porque es sensación de que el precio quiere darse la vuelta. Vamos a ver qué pasa. Igualmente a mí me gusta esta zonita que está acá, está muy tentadora. Veremos qué pasa en un rato. Vemos como los bajos, este bajo y este, si se genera el fractal, están cada vez más pegaditos, no hay tanta distancia como este que está acá. Quiere decir, ¿no? O puede ser que el precio lo que quiera es, ¿sí?, formar algunos patroncitos para empezar a subir. Veremos qué pasa, ¿sí? Ojo que acá hay una zona muy pero muy bonita, así que bueno, gente, el índice, como ponemos en los títulos de la miniatura, hacia la baja, ¿sí? Bien, vamos al MT4, vamos a ver las fuerzas de las moneditas. Y bueno, veremos si ponemos algo. Vamos a ver las noticias de alto impacto también. Prepárate el café, prepárate el mate. Esta charlita que hacemos al principio es como para que te relajes mientras yo hablo como un lorito, ¿sí? Así que a la cuenta de 3 nos vamos a MetaTrader 4, ¿sí? 1, 2 y 3. Mira, qué lindo esto, pero qué bonito, ¿eh? Vamos. Bueno, estamos dentro de la plataforma MT4. Buenos días, subite a la nave. Buenos días, Pepe, con ese. Yo triste, me fue mal en el oro por no hacerle... no sabía leer, ¿viste? Por no hacerte caso. Mirá vos, Maestruli, ¿viste? Te dije, por eso habías desaparecido. ¿Cuánto desapareciste? Como un mes más o menos, ¿no? ¿Viste? ¿Viste que te digo? Tenés que pagarle al mercado. Si no le pagás, fuiste, Pero bueno, no sé si fue en ese caso, ¿no? De esa vez que estabas en Drawdown. Pero bueno, de algo se aprende, ¿no? Viste lo que es un granito más de aprendizaje. Y muchas veces esto. Ponele que no sé cuánto habrás perdido, no interesa eso, pero lo que sí importa es que te sirva como experiencia y que no vuelvas a repetir, ¿no? Viste que dicen que cuando te quemás con leche ves una vaca y salí, ¿no? Corriendo. Así bueno, buenos días, ¿cómo le va? Emiliano, ¿no? ¿Cómo le va, Emiliano? Espero que muy bien, o Emilia. Emiliano, ¿cómo va? Espero que estés bien, Bueno, gente, vamos a ver un poquito la fuerza. Recuerden que no hacemos publicidad. Ustedes del otro lado, los Pepe viejos no te traen un Pepe, pero los Pepes nuevos, si quieren compartir y traer Pepes y sumarlos, compartir en comunidad, me vendría bárbaro dar que me den una mano. No hacemos publicidad acá y esa es la idea, ¿sí? Así que gracias, serán bien compensados con la ayudita también. No hago publicidad y bueno, si quieren compartirlo en grupos o en comunidades, no importa si son de trading, de lo que sea, y se suma un Pepe más, va a ser mejor para todos. Así arrancamos la escuelita con varios Pepes en la dimensión 2, que la voy a resetear, donde vamos a comenzar todos de cero, y eso va a estar lindo. Así tienen la oportunidad todos los pepitos de sumar, ¿sí? Puntos, sumar añitos para poder ir creciendo con algunas herramientas, con algunos consejitos y operando en vivo, ¿sí? Con nosotros y haciendo zooms privaditos que van a estar buenos, bien, gente, fuerza de la moneda. Vamos a ver un poquito qué encontramos acá. Tenemos, ¿ven estas líneas de colores tan bonitas? ¿Qué color te gusta? Seguramente ¿cómo se llama? A Saya le gusta el rojo y blanco, ¿no? O el amarillo y azul. ¿Cuál te gusta más? Bueno, digo, ¿no? Me parece, decía. No, estas líneas que ven acá, según la temporalidad, acá estamos viendo en un minuto, pero vamos a pasar a 15, son la fuerza de cada divisa, ¿no? Del par, ¿sí? Entonces podés ir viendo cuál está fuerte, cuál está débil. Esto no es el santo grial, ojo, todo lo contrario, muchas veces te puede complicar, pero te puede ayudar muchas veces para ver cuál viene recorriendo ya una trayectoria alcista o una trayectoria bajista y poder ir a favor o en contra de alguna de ellas según la temporalidad, ¿sí? Acá, por ejemplo, ven que hay colores también. Estos colores son los colores que están acá, para que no nos perdamos. Vemos como, por ejemplo, en este momento el dólar canadiense, lo ven, el marrón, está fuerte en todas las temporalidades que le explicaba en un principio. Acá también, si lo vemos, ven, está hacia el alza. Podemos buscar una compra a favor del CAD o una venta según del lado que se ubique, ¿sí? Recuerden que el dólar CAD puede estar como base o como cotización. Por ejemplo, CAD Yen estaría como base, está el CAD adelante, y dólar
¿no? USD, ¿sí? CAD, ¿sí? Sería dólar con el dólar canadiense, estaría como cotización. Entonces, si está fuerte el canadiense, en el CAD yen tendríamos que comprar y en el dólar CAD tendríamos que vender, por ejemplo. Me gusta más el dólar CAD para vender. Pero, tenemos noticias de alto impacto, ¿sí? Les voy a estar leyendo ahora un segundito las noticias. Disfruten de la música. Y les voy a mostrar un indicador que estuve armando ayer. Todavía no lo terminé, pero ya lo comparto para que lo vean. Donde voy a estar viendo las fuerzas del recorrido de las monedas. Ven acá, no sé si alcanzan a ver estos puntitos, amarillo, naranja, azul y rojo. Son puntitos que vamos a estar viendo lo que recorre el precio del par. En este caso estamos viendo libra dólar, ¿sí? Que recorre, por ejemplo, acá va unos 72.4 pi, por ejemplo, es lo que suele recorrer de promedio de cierta cantidad de velas diarias, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ya llega a un nivel que le puse, que es el 50% del recorrido. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vamos a empezar a utilizar. Que si el precio ya va un 50%, todavía le queda en el día un 50 más, y es probable que llegue a esta zona, ¿sí? Que es el promedio que hace siempre, como también es probable que venga a esta zona. Pero si viene, supongamos, a esta, ya no va a llegar a esta zona roja porque ya recorrió 72. Ponele, a ver cuánto recorrió, unos, acá entre medio, ya recorrió unos, ponele 49 pip, le quedan unos 30, 40 pip más, ponele, ¿no? 40 pip más para recorrer, supongamos, ¿no? Entonces, cuando lo veas por acá arriba en la sesión de Londres o Nueva York, puedes buscar ventas, porque ya recorrió mucho la tendencia y se está agotando, ¿no? Entonces, inclusive para los stop loss pueden estar por fuera de estas zonitas o del recorrido que hace, ¿me entienden? Para que no te lo toque tantas veces, y eso está bueno para intradía también. Así, miles de cosas vamos a ir buscando que se pueden ir ajustando, ¿no? Así que bueno, dólar CAD, vamos a poner primero el robot acá, el PP fundamental, lo voy a agregar y lo voy a poner dentro de... A ver, acá si encontramos parámetros de la horita de la fundamental. Le voy a leer la noticia que acontece ahora. No es una gran noticia, pero es de alto impacto, ¿sí? Nosotros, voy a pasar a la gráfica para explicarles algo que está bueno para que sepan. A ver un segundito. Total, todavía queda tiempo, pero la idea es, ¿no?, que vayan aprendiendo los Pepe que no saben y no tengan miedo. El que no sabe y quiere hacer dinerito o aprender a hacerlo, no es complicado, pero sabés que también podés perder. Hay alto riesgo, pero si aprendés con tips, con consejos, ¿quién te dice que no tenés como complemento de tu sueldo o vivís realmente de esto también, ¿sí? Dependiendo obviamente la inversión que hagas o lo que hagas en las operaciones, ya sea de criptomonedas o de lo que hacemos nosotros, que es Forex, ¿sí? Las divisas. A ver acá las noticias de alto impacto. Disculpen un cachito. Tenemos ventas minoritas subyacentes, que ahora les voy a estar mostrando las noticias de alto impacto, ¿sí? Y eso está bueno porque muchas veces antes de operar te puedes servir, ayudar para que vos puedas o operar la noticia o estar... ¿no? Ahí acechando para hacer una operación después de la noticia, ¿sí? Muchas veces conviene esperar que pase esa noticia de alto impacto. Obviamente se dividen las de alto impacto en distintos paquetes, ¿sí? Que les voy a estar mostrando acá. Miren un segundito. Voy a pasar al pizarrón del planeta muy rapidito. Es para el que no sabe. Yo sé que muchos pepitos no saben y dejan porque dicen, ¿qué está hablando el amigo? Acá queremos que todos aprendan a hacer un poquito de dinero, a pasarla bien. Y si te sabes defender, el dinero a lo que voy, no es que nosotros te lo damos, ¿no? Sino que vos aprendés a sacárselo al mercado, que son distintas ballenitas, distintos pepitos, como también el mercado aprende a sacártelo a vos, y muchas veces más veces de la que te imaginas. Entonces hay que tener cuidado, no hay que tomarlo como un casino, porque ahí fuiste. Esto no es casino, esto es análisis técnico fundamental, pero sobre todo es la cabeza, la gestión de riesgo, tu gestión de riesgo, no la de los otros, porque muchas veces comparto algún robot o comparto algún indicador o alguna estrategia, y si haces tal cual como lo ves en vivo, siempre te va a ir mal o te puede ir bien de suerte. Vos tenés que buscar la vuelta al broker que usás, a la temporalidad, y buscarle, ¿no?, sudar la frente para hacerlo rentable ese robot o a ese indicador, ¿no?, o a la estrategia que hayas aprendido acá, ¿no? Si no, es imposible. Y cuando te va mal, sacá la herramienta para ver qué podés hacer para no perder más de la cuenta y aprender a cerrar la operación, ¿no? Voy a pasar
adentro del pizarrón, Pepes, ahí estamos dentro de un pizarrón. Las noticias fundamentales, por ejemplo, acá tenemos, miren, ven que acá hay 3 estrellitas. Dice a los 15 minutos tenemos noticias fundamentales. Pero acá hay otro también que dice noticias fundamentales de otra plataforma, como acá hay otra plataforma, ¿sí? Entonces tenés que chequear 2 o 3 plataformas. ¿Por qué? Porque acá ven que hay 3 estrellitas, significa alto impacto. Entonces, por ejemplo, pero no del par, sino de la divisa, ¿sí? Supongamos, ¿no? Vamos a encontrar una estrellita, 2 estrellitas, un ejemplo, ¿no? Y 3 estrellitas, ¿sí? Bueno, si estas son estrellitas, este es el 3i Atlas, ¿sí? Sería, ¿no? Los extraterrestres que vienen en camino. Para octubre, diciembre nos vamos a estar viendo, espero que no, que no pase nada. No, el meteorito, el meteoro, lo que sea. Bueno, hablando en serio, estas estrellitas significan que siempre hay de un impacto. Yo filtro acá, de que me aparezcan las de 3 estrellas, porque si yo vengo a filtro, ven acá que hay filtro, ven que elijo algunos pares, y elijo acá 2 y una estrellita, ¿ven? Miren lo que me tira acá, te vuelves loco, no operas nunca. ¿Por qué no operas nunca? ¿Ven? Miren. Porque no me interesan las de 1 o 2 estrellas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las de 2 estrellas muchas veces en las plataformas que estoy viendo son de 3 estrellas en otras plataformas que les mostraba. Entonces tenés que estar atento, y dentro de las de 3 estrellas vas a encontrar noticias de alto impacto, donde las de 3 estrellas hay algunas que son, por ejemplo, esta es fuerte, esta es mucho más fuerte, si le vamos a poner un naranja, esta es mucho más fuerte, y estas noticias de alto impacto son mucho más fuertes que esta y que esta, ¿sí? Hay distintas fuerzas, volatilidades según las noticias de alto impacto, ¿me entienden? Entonces, la que vamos a ver hoy es una de alto impacto, pero sería algo así, ¿sí? ¿Que se puede mover mucho? Sí, capaz. Pero si hace el promedio de siempre, quizás no tanto, pero mucho más que estas de acá, casi siempre, ¿no? Otras veces parece una de medio impacto, ¿sí? ¿Me entendieron más o menos ahí con los Picasso de fondo? Sí, ¿no? Tremendo, como dibuja Pepe. Ah, perdón. Y acá les voy a compartir en el súmense a Discord, acá en los directos, donde está acá en noticias, les voy a estar compartiendo las noticias de alto impacto para el que quiera ir viéndolas y saber cuáles son las de alto impacto. Ven, de 3 estrellitas para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Entre otras cosas. Y todos los Pepes van a comenzar en la sala número 1. Voy a formatear la sala 2, la 3 y la 4, va a estar todo de cero, y todos los Pepes van a comenzar en la sala 1 para poder participar, ¿sí? Eso va a estar bueno, así van comentando, compartiendo y van sumando añitos para pasar a la sala 2, donde van a haber dimensiones como esta para charlar y hacer distintas técnicas del planeta, y así seguir avanzando en otras dimensiones, para pasarla bien, le pongo dimensiones, ¿no? Del planeta Pepe. Así que por favor se me suman, ¿sí? Así los veo utilizando estos bots del planeta, entre otros el Pepe Fundamental, el Nono que está acá, y el caballito de batalla. Entre tantos, ven acá, miren, acá está el caballito, este pedazo de animal. Ya tener la versión número 13 de este, ¿sí? Que seguramente lo van a estar usando en la sala 2 o sala 3, ¿sí? Según cómo participen. Así que bueno, bien, obviamente si lo querés comprar también podés, eso no hay chucho, Bien, gente, me voy a ver qué buscamos. Vamos. Mate va, mate bien, Tenemos 9:30, noticias de alto impacto en mi país. Acá son en el broker. Fíjense que pongo el puntero del mouse, lo aprieto con la ruedita y me tira abajo la fecha, ¿ven? Si miro la fecha, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero a ver, déjenme ver que me acerque, porque necesito lente acá. 12 y 18 son acá, pero yo tengo las 9:30 porque a las 9:18 serían acá, porque es el horario GMT. En mi país es -3 y en este broker será otro número, ¿no? Voy a poner acá el horario y vamos a ponerlo inverso, ¿sí? A ver qué pasa. Vamos a operar la noticia, pero no a favor del mercado de rompimiento, sino en contra, ¿sí? Ahora lo van a estar viendo. Vamos a poner 9, si lo toca, solamente 30 segunditos para que lo abra. Voy a poner a partir de las 12, tengo que poner, no a las 9, ¿vieron? Porque eran las 12 y voy a poner y 29 y 12 y 30. 30 segundos de chance le voy a dar. Si no la toca, seguiremos buscando, ¿no? Pero es para solamente una fundamental, que en este caso no la vamos a operar. Ahora les muestro cómo hacer en el pizarrón, ¿sí?
Voy a utilizar 40 segundos nada más, ¿sí? Y cada 5 segundos que me vaya generando la orden. A ver, le voy a poner acá opción 1 en segundos, y cada 5 segunditos voy a prender el robot. Voy a ver si ahí estaría, me parece. A ver, el lotaje chiquito como ejemplo. Está chiquito y bueno, ahí está, le voy a poner muy chiquito para que vean ustedes, ¿sí? Recuerden el spread, el deslizamiento y todas esas cositas que tienen que ver, que se las explico cuando hagamos las charlitas, ¿sí? Súmense, ustedes suman Pepe si van a obtener beneficios, ¿sí? Y próximamente se viene una plataforma que el que se meta a esa plataforma seguramente también va a tener beneficios, plataformas reguladas, ¿sí? Bien, a ver acá, break-even. Bueno, ahí lo dejo. Vamos a ver si cierro de forma manual o no este bot. Ahí lo prendo, me parece. Si está... A ver acá. Permitir trading automático. Fíjense la carita como pasa a sonreír ahora. ¿La ven ahí sonriendo? Me falta tocar este botón, pero no lo toco porque acá tengo otro robot que es el caballito de batalla, que ustedes no lo ven, pero si le toco este botón aparece ahí. Miren, se me tildó la katanga mecánica, ¿eh? Este está apagado, me parece. A ver. Déjenme ver un segundito. No, está prendido. Lo voy a apagar. No quiero que haga nada ahora. Lo voy a apagar de ahí también. ¡Puc! Y me queda este otro que está apagadito, pero quiero ver si está prendida la... Tendría que estar apagado, a ver. Siempre tienen que chequear, eso es importante, porque vos capaz que estás operando con un robot o estás operando de forma manual y tenés un bot en otra solapita acá abajo y te está abriendo una operación y vos no querés que te la abra, ¿me entendés? Igualmente podés chequearlo con las caritas, ¿ven? Si vengo acá, fíjense que la carita está triste, pero cuando toco acá, miren, ¡puc! Miren cómo cambia la carita, ¿ven? Ahí está sonriendo, ahí arriba, una carita contenta, este tiene la carita triste y este tendría que tener la carita contenta, un peligro. No, tampoco que te va a quemar la cuenta, ¿no? Ahí está, ahí la apago la carita. Y ahora vamos a buscar en un ratito operaciones para de forma manual, nos podemos meter también, pero veremos qué pasa con el euro dólar acá, ¿sí? Un ratito voy a poner la distancia, tendríamos que ver, revisar cómo le fue a la noticia que tiene que ver con ¿no? Lo que leíamos recién, los meses anteriores, para ver las distancias que recorrió, ¿no? Eso está bueno también. Está bueno, decía el amigo. ¿Está triste? Sí. Recuerden esto, ¿no? Este dibujo que está acá de fondo, estas líneas que están acá, fíjense cómo ya va prácticamente la mitad del recorrido de la libra dólar, le queda otra mitad. Qué lindo que agarre sobre acá para seguir la tendencia. Por acá no, yo no compraría porque ya se está agotando el recorrido, ¿sí? Y obviamente no quiere decir que mañana no siga subiendo, pero me entienden, ¿no? Es probable que haga un retroceso porque subió cierta cantidad de distancia que es lo que recorre, ¿sí? O cayó, ¿no? Estos son niveles. Este es el 50 que le puse al indicador que estuve creando. Después le voy a agregar numeritos. Este es el 75. Este azul es el 90 y este es el 100% de lo que recorre cualquier divisa, ¿sí? Cualquier par, ¿vieron? Bien, fíjense que actual va 51 y 72 es lo que suele recorrer. Ponele en los últimos 50 días, ¿sí? Entonces, si va 51 pip de recorrido, guarda porque va casi cerquita de los 72. Le quedan 22 pip más en el día, ponele, ¿sí? Bien. Vamos a ver acá, estoy listo acá. Quiero ver qué distancia. Aparte que no puse la distancia, a ver. Me gustaría ver, bueno, ahora no hago tiempo, pero meses anteriores, ¿cuánto recorrió, no? Voy a poner velitas de 15 minutos. Estos dibujitos que ven acá, los nuevos, son estrategias mías que están metidas dentro de este robot, ¿sí? Que estuve creando, ¿bien? Hay otras también, pero no quiero llenar la gráfica como en el caballito. Pero estas son las principales, ¿sí? Que se pueden ir combinando, ¿bien? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? En un ratito, ¿eh? ¿Estás ahí, Angelito, o no? El Angelito me parece que se quedó dormido hoy, ¿eh? ¿Estamos? Angelito. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Pepe? ¿Cómo andás, Pepito? Pero qué bello lo tuyo. ¿Qué estás haciendo, Pepe? Tanto tiempo que no te veía. Hoy, si quieren, en un ratito, después de que hagan alguna operación, o si están dentro de alguna, les puedo leer el horóscopo, si querés, Yo soy el angelito del psicotrading, el de los shorts que vos subís, de las emociones, de las reflexiones, pero también te puedo hacer reír, Yo los pongo contentos y los ayudo a todos los Pepes, y a vos sobre todo, Pepito. Y ese Pepe que escribió, que dice que le fue mal en el oro por no hacerte caso, muy bien ahí, ¿viste? No te hizo caso. Ahí está. Hay que hacerle caso a Pepe Mila. Tremendo. Te hago una pregunta, ¿te estabas riendo o estabas estornudando o estabas llorando? Porque parecía como medio malvado el angelito ahí. ¿Qué hacías ahí, Bien. Bueno, después nos vemos, Angelito. Déjame ver una cosita acá. Quiero ver, estamos en M15. Voy a achicar acá un poquito. Tenemos de acá hasta acá, Bueno, vamos a tirarle 10 pips, No sé si llega, capaz que lo rompe hace 50. Yo le voy a poner 10 pips de distancia, porque soy guapo. Fuerza de la moneda, le voy a poner 20. Porque si no, capaz que no. Obvio, lo tendría que abrir, pero andás a ver cómo toma un promedio. Y distancia, le voy a poner. No sé si lo toca, pero el ejemplo está dado. Si no lo toca, no pasa nada, seguiremos. Pero le voy a poner unos 10, ¿sí? Me parece que es mucho, capaz que no. Pero porque lo voy a agarrar al revés, ¿sí? No con un stop, sino con un limit, ¿bien? ¿Qué es stop o limit? Ahí le explico a los pepitos que no saben. Me voy a ir al pizarrón para que quede grabado. ¿Vamos? Al pizarrón, Pepe, por favor. Escucha. Este es el tema que le gusta al angelito, ¿no? Escucha. Bueno, ahí estamos. Bien, dentro del pizarrón, lo que vamos a esperar hoy de las noticias, ponerle que la noticia, en este caso no la estoy chequeando, si alguno sabe y la chequea, nos avisa, ¿sí? Pero suponete que esta noticia de alto impacto, de las chicas de alto impacto, se va boom para arriba o boom para abajo, el precio viene tingui, y de golpe hace boom para arriba. Capaz que ese boom son o 50 pip, o 10, o 5, no lo sabemos. Pero ¿qué voy a poner? A los 10 le voy a poner, para que el lado que salga, limit, ¿sí? Limit sería que acá arriba le pongo un shell y acá arriba y abajo le pongo un buy, ¿sí? Si lo toca, me abre el shell. Si cae, ganás. Si sube, perdés. Así de simple. Pero nosotros, si sube, la vamos a seguir gestionando con algunas órdenes, ¿sí? ¿Qué hacemos casi siempre? Le busco muchas veces al revés. Un stop, acá un buy y un shell, ¿sí? Donde si toca la venta, que siga. Y si toca el buy, que siga. Pero el deslizamiento muchas veces te acompaña. Que si te acompaña no pasa nada, ¿sí? ¿Qué es el deslizamiento, por ejemplo? Es cuando vos ponés la orden acá, pendiente, te la toca el precio y la orden desaparece, no está más en este número, ponele 1.10 y aparece en 1.12. Decís, pero ¿cómo? Qué raro. Y obviamente, si vos lo pusiste acá, se deslizó hasta acá arriba, pero el precio lo ves acá abajo. Subió y cayó, ¿no? Y vos estás con la pérdida, en vez de tener la pérdida desde acá hasta acá, la tenés de acá hasta acá, ¿no? Unos movimientos donde la orden te la abre el broker según donde la tomó, ¿no? Muchas veces por la cantidad de movimientos bruscos que hay y órdenes abiertas, ¿no? O que están por abrirse, mejor dicho, ¿sí? Bueno, me voy. ¿A dónde? Al MT4. Prepárate el mate, matequite. ¿Esto qué es esta línea magenta? Escucha. Ayer cerramos, se dio vuelta todo, ¿lo vieron? Iba a compartir la fotito, pero digo, se van a dar cuenta. ¿Vieron cómo se dio vuelta? No sé, nos hubiéramos quedado, ¿vieron que me fui? Nos hubiéramos quedado media horita más y veíamos cómo recolectábamos todo lo que habíamos sembrado, ¿no? Tremendo, ¿no? Estaríamos cosechando, ¿Sembrar o cosechar? ¿Qué harías vos? ¿Qué te gusta? ¿Sembrar, cosechar?
alumbrar. Bueno, voy a ir. Mira, ahí arrancó. A ver si no le estoy errando. ¿Ven? Bueno, muy largo me parece. No sé si la toca es porque se va muy lejos, pero bueno, a ver si llega. Capaz que se tilda esto, lo vemos cuando estamos así, No. 3 segundos. Mirá, no me lo tocó. Vos podés. Miren dónde me lo puso la orden. Miren dónde me puso la orden. ¿Me entienden, negritos? Quizás tendría que haber dejado, en vez de cada 5 segundos, cada 30 segundos. Y me tomaba la orden desde que la abrió acá, ¿me entienden? Quizás cuando iba por acá, esos 5 segundos hizo que se deslice a 10 acá, ¿sí? Qué lástima, miren ahí. Bueno, suponele que hubiera tenido acá la... Capaz que no iba mal, la comprita ahí, ¿ven? Miren, ahí ya voy, pac, como un sapito, miren. Ahí está, ¿vieron? Que acá no hay chucho, Mirá. Mirá, se va para allá, ¿sabés? ¿No? La seguí con un trailing, piqui. Listo. Bueno. Bueno, seguimos. Vamos a ver si podemos jugar un poquito, hacer un par de operaciones, ¿sí? Es muy buena idea esta, ¿vieron? Que se hubiera dado, miren. ¿Cuál fue el error acá? Que no fue error, sino que fue que la vela, cuando se movió muy fuerte, al moverse y pasar los 5 segundos, cada 5 te abría un límite, ponele. Me abrió acá, ¿ven? Porque iba por acá. Entonces a cada 10. Si le hubiera puesto a los 30 segundos que se quede quieto, seguramente me la abría, ¿sí? ¿Me entienden? Si una sola orden hubiera aparecido pendiente, ¿sí? Porque son 30 segundos que lo hubiera dejado. Miren, se dio la vuelta y está para arriba. Hubiéramos hecho más o menos por acá. Iríamos unos 8, 9, 10 pi, ¿ven? Y si va negativo, ¿sí? Es así, gente. Pero ¿vieron? ¡Qué lindo! ¿Te gustó o no te gustó? ¿Gustó o no gustó? Sí, lástima que no abrió, pero... ¿sí? Estamos en vivo, ¿sí? Bien. Escucha. ¿Qué es esto? Vamos a volar. Escucha. Toda esa canción hermosa fue compuesta por el Angelito. ¿Sabían ustedes? Tremendo, es un capo. El tipo te arma unas canciones que vos decís, se gasta con la letra del Angelito. Que me llega a estar escuchando, espero que no, Para un poquito, Pepe, que se lo hiciste vos, Igualmente, cambiando de tema, che, qué bueno, Pepe, eso que hiciste recién, Lástima esos 5 segundos. Si le hubieras puesto 10 segundos, te la tocaba, Pepito. Eso no fue deslizamiento, eso fue porque pasaron los 5 segunditos ahí. Muy bien, Pepe, La verdad, en vivo, tenés lo que te dije ahí, Te felicito, Pepito, te felicito. ¿Sabes lo que te puedo decir, Pepe? Ahora, buscá con el nono para meterte a operar, ¿sí? ¿Te parece, Pepito? Como que no va a aparecer. Parate que te pongo rock and roll un poquito. Y sí me parece. Vamos a poner rock and roll. Y bueno, vamos a buscar operaciones, gente. Hay alguno que quiera, si se suma algún Pepe, obviamente. Recuerden que no hacemos publicidad. Siempre quise que los Pepes me den una mano trayendo Pepes. Pero bueno, no debe ser difícil. Así que si ustedes, algún nuevo que se sume, traen Pepitos, bienvenido sea a la comunidad donde lo recibiremos con los brazos abiertos. Y bueno, y luego somos cavernícolas, lo iremos comiendo, ¿viste? En pedacitos. Así que, no, a pasarla bien, gente, vamos a buscar con el nono y vamos a ver con el caballito, si no, mezclándolo con algo manual. Total, el caballito de batalla son técnicas mías del planeta que pueden servir para ir viendo, ¿no? Si las operaciones terminan en el vivo, mucho mejor, y si no, las dejo abiertas como hacemos siempre hasta que se van cerrando. Lo importante acá es que aprendan en un minuto para que puedan utilizarlo después en intradía, en velas de 1 hora, en velas de 30, como opero en forma, ¿no?, particular. Pero me gusta más el scalping a mí, ¿sí? Sobre todo en
pares muy volátiles como por ejemplo el oro, ¿sí? Hay que tener cuidado. No el oro como lo opera el Pepe o la Pepa que me escribió ahí que no me hizo caso, pero sí, ya va a aprender, ¿eh? Es nuevito o nuevita, y muchas veces pasa eso, gente, que no, viste que te va bien un mes, te va bien dos y desapareces, viste, porque ya decís, nada, ya está, ya lo exploté, ya lo usé, y después cuando te va mal volvés de vuelta con la, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Pero uno se da cuenta porque lo ha pasado antes también, a todos nos ha pasado, que uno piensa que se la sabe y siempre te la das contra la pared, tenés que bajar un cambio. Miren los shorts, gente, háganme caso, ¿sí? Bien, vamos a ver, el nono, vamos con el nono. Voy a ver si con el nono podemos buscar algo interesante, ¿sí? Ojalá que los pepes compartan en grupos para sumar, ¿sí, gente? Así que bueno, vamos a meternos despacito, suavemente, a configurar el bot. Voy a buscar en las fuerzas, este es un tip que lo doy siempre, nos vamos a M15 por ejemplo, y vamos a buscar algo que esté o fuerte o débil, o que esté estable pero acompañado de la otra monedita que esté estable, ¿sí? El canadiense por ahora está fuerte, ¿bien? El dólar le fue bien en la noticia, fíjense acá la pendiente, si vamos a un minuto vamos a ver que va alcista, miren, ¿ven? ¡Bum! Para arriba, ¿por qué? Pero por la noticia, ¿sí? Euro dólar fue para abajo, seguramente quiere decir que al dólar le fue bien en la noticia. Ahora, eso se recupera un rato, capaz que vuelva a estar en caída, ¿sí? Por eso, todo lo que operan, no noticias fundamentales como lo que les mostré recién, sino que operás de otra forma, tenés que tener muchas veces, no sé, frenar, porque cuando después de la noticia tenés que esperar un par de minutitos, muchas veces hasta que el mercado vuelva a ajustarse como venía, ¿sí? Porque fíjense que acá si subió, no subió por mérito propio el dólar, sino que subió de golpe por la noticia, por ese milisegundo que después se convierte en una rutina que empieza a caer. Miren acá cómo está cayendo, ¿lo ven al dólar? Si vamos, fíjense que va hacia arriba seguro, ¿ven? Miren, acá está, ¿ven? Justito. Miren, ¿ven lo que les digo? El mejor ejemplo, miren. Miren ahí. Parate que... ¿Ven cómo cayó? Esa mecha fue la noticia. ¿Ven? Cuando ven la mecha, ven y ahí está. Miren lo que qué lindo si no hubiéramos cerrado. Ahí iríamos unos 15 pips, 13 pips, ¿sí? Lindo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? El precio se está ajustando en los mercados. Vamos a poner acá. Canadiense, les dije que estaba fuerte, el dólar se está ajustando, bien, estábamos esperando un poquito, el euro está ahí abajo pero con sensación a subir. Vamos a ver acá si nos dice algo en estas pantallitas. Son simplemente plantillas comunes, gente, ¿sí? Esto no es wow, ¿qué es eso? No, al revés, esto muchas veces te confunde, ¿sí? Ustedes la tienen que tener clara con algo simple, pero estas cositas muchas veces te pueden servir para, por ejemplo, yo tengo uno de fuerza que les he compartido para que lo utilicen, para que lo vean. Te puede servir para tomar una decisión muchas veces cuando estás con la duda de si te metes o no te metes, ¿no? Y bueno, el dólar está débil, ¿sí? Por más que la noticia haya sido positiva, el canadiense, fíjense que hoy estaba acá arriba, como fue bajando, ¿sí? En M1, en M5, en M15, el australiano está fuerte. A ver, entre medio, alguna que no tenga mucho spread, ¿no? Bueno, por ejemplo, el dólar y el yen podemos buscar oscilaciones, ¿les parece? Oscilaciones, dólar yen. Ahí está, ¿ven? ¿Qué son las oscilaciones? Lo que les expliqué ayer, ¿bien? Voy a poner algo con oscilación, ¿sí? Después vemos si lo cerramos. Son ejemplos que les doy. Me meto ya dentro, voy a elegir el nono, voy a elegir una opción. Esto lo van a utilizar ustedes cuando se vayan sumando y participando, gente, ¿me entienden? Como lo uso yo, ustedes lo van a tener instalado en su MT4 para también utilizarlo, ¿sí? Que esa es la idea, por eso les digo, sumen pepes, participen y van a aprender, gente, ¿sí? Ustedes participen, no nos dejen en banda, compartan con gente y bueno, esa es la idea, ¿sí? Nada más que eso. Y después pasarla bien, obviamente, entre todos, compartir y obviamente el cerebro fundamental del planeta es darle una mano al que viene abajo, ayudarlo, levantarlo cuando se cae, esa es la idea, ¿sí? Total, no te va a pasar nada, solamente ayudar, ¿sí, gente? Bien, voy a poner, para que entiendan nada más, un oscilador. En este caso lo voy a prender, a ver si me lo toma ahí. No sé si lo traje muy chiquito, me parece, a ver, si no lo subimos, ahí está. Le puse la opción número, a ver, ahora les digo cuál es, la número 3, ¿sí? Que sería el de Mark, un oscilador común.
Vemos que las dos están parecidas. Vamos a ver si sobre vendido o sobrecomprado llega, lo rompe en sentido contrario y va a abrir una operación. A ver, vamos a poner acá, si está acá el amigo. Vamos a poner el indicador para que lo vean. Hay que ver si es de... A ver. Bueno, acá tendría que estar haciendo una venta, ¿ven? Ahí arriba. Vamos a ver este de cuánto es, a ver. ¿De cuánto es? Osciladores. Este es el... No, este no es. Este es el MFI, el MACD, el de MAR de 10. Bueno, el de 10. ¿Sí? Vamos a ver qué hace este, Si sube, gente, miren acá, ¿ven esto? Si sube y está por acá arriba y rompe hacia abajo, hace una venta, ¿me entienden? ¿Sí? Vamos a dejarlo tranqui, ¿sí? Ya más o menos ven cómo van. Yo lo saco para que no nos llenemos de indicadores. En mi caso no opero con indicadores, pero ustedes van a encontrar acá, ven, muchas pelotitas, muchas, miren acá, ven. Esperen, a ver acá. Acá, ven estas bolitas. Son indicadores que los he creado y muchas veces cuando aparece un indicador les explico qué es lo que está pasando, si es sobrecomprado, sobrevendido, si hay volatilidad, si hay fuerza o debilidad. Es para eso, ¿sí? Para no llenarnos de indicadores en la gráfica. Tampoco tenés que saber tanto. Vos mientras sepas hacer una buena compra, una buena venta, ya está, ¿sí? Acá van a ver recorridos en un minuto muchas veces porque si lo hacemos, suponete que yo pongo velas de 15, miren, me voy a velas de 15, que opero con velas de 15 obviamente. ¿Qué pasa? Cada velita dura 15 minutos. Si hacemos un streaming en vivo de 1 hora, son 4 velitas. 1, 2, 3, 4. Estas 4 que están acá. ¿Vos te pensás que podemos hacer una operación, abrirla y cerrarla en vivo? No se puede. Obviamente, yo voy a hacer una compra acá y voy a tratar de cerrarla allá arriba. Pero ¿cuánto tenés que estar? Un día y medio. Ese día y medio muchas veces no lo van a ver, ¿me entienden? Entonces, ¿qué mejor ver lo mismo en velas de 1 minuto? Con menos recorrido, muchas veces obviamente se entiende, son velas de 1 minuto, pero el ejemplo es el mismo porque es todo de macro a micro, de micro a macro, y son fractales, ¿sí? Y muchas veces nos pasa como ayer que las operaciones quedan abiertas y las voy cerrando con el celular, ¿sí? Esa es la realidad, ¿bien? Así que bueno, a ver si tenemos acá el... Dale, sin Pepe más, subite a la nave y aprende a operar. Al planeta Pepe vamos a volar. Me falta cargar información, ¿viste? Mostrar todo. Ahí está, ahora sí. Mirá vos, el DAX. Le quiero mostrar, hice un robot con una estrategia para el DAX que no me sirve, no me da buenos resultados, pero en manual da, ¿me entienden? Es muy raro. Seguramente debe ser, ¿no? Por los niveles, por muchas veces el robot no lo haces tal cual lo que vos tenés en la cabeza, o porque no sabés programar, o porque no da, ¿no? Los parámetros muchas veces, ¿sí? Tiene que ser muy exacto muchas veces, y está buena la estrategia que algún día les voy a estar armando algún videito para que operen el DAX de forma manual, no con el robot, porque el robot no da buenos resultados. Un bot que le puse Pepe DAX, le puse, quería poner todo Pepe, ¿no? El DAX es, saben lo que es, ¿no? Es un índice de Alemania, el paquete de las compañías o las empresas más conocidas. Entre ellas se encuentra, ¿conocen la marca Adidas? Y Puma, ¿conoce Puma? Bueno, ¿y conoce algún coche bueno alemán? Decime el nombre, a ver. Bueno, ahí hay varias marquitas, ¿sí? Hasta Puma y Adidas eran dos hermanos, ¿sí? En la época de allá de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que se pelearon y uno se fue y creó Puma cuando estaban con Adidas, ¿sí? ¿Sabían ustedes eso? No me pregunte más porque no sé más, y hasta ahí nada más. Bien, ahí puse el bot, ¿sí? Si llega a abrir alguna operación, vamos a estar viendo. Ah, pará, que estaba acá el bot. Ahí, no, acá, ¿dónde? Acá, dólar yen, ¿sí? Ahí había abierto y había cerrado. Ustedes háganme acordar muchas veces, ¿sí? Ahí está, acá pusimos uno, vamos a poner otro. Estuvo muy bueno lo que les estuve explicando recién, ¿sí? ¿No? El que no lo agarró a esto está muy bueno, gente, porque nosotros operamos al revés, pero muchas veces al revés te pasa esto. ¿Qué pasa si me tocaba acá un buy stop, un shell stop acá? Estamos en negativo, esperando que caiga. Obviamente, en esta distancia hubiéramos recuperado con alguna tablita, ¿sí? Pero bueno,
Así estamos, ¿sí? Tenemos bot para operar noticias de alto impacto, a favor o en contra. Tenemos bot para que se conviertan en herramientas como el caballito de batalla. Los podés utilizar si participás en el grupo, o los podés también comprar. Obviamente, ¿sabés lo que cuesta hacer esto? Bastante. Y no son caros, ¿sí? No sé, $50.000 te sale más barato. No, ya con 200 te lo llevas, ¿me entendés? Un ejemplo. Eso está bueno también, ¿sí? Pero viste que hay algunos que no te dan un centavo, todo de arriba, que está bárbaro también. No hay problema, participen y bienvenido sea también, ¿sí? Lo van a tener también, gente, ¿eh? Con 3 leyes del planeta, respetar gestión sin total inacción del precio. Así como ha sido profesor. Vamos con el rock and roll, che, ¿eh? Se me han desaparecido los comentarios, che. A ver si los puedo agarrar. Ojalá que se sume algún Pepito, ¿eh? Recuerden que si no hay Pepe, esto queda en diferido, gente, ¿sí? Y en diferido, muchos Pepe que trabajan a la mañana, por suerte tienen trabajo, hay que prender una vela que tenés trabajo, y gracias que tenés trabajo, el que sea, mientras vos trabajes, vos sabés que sos gente buena, que labura, que trabaja, que suda la frente, y eso es lo importante, que no... Cuando te caiga, que te levante y que andes, ¿sí? Vos te caes y te levantás, te caes y te levantás. Eso es lo que importa, gente, ¿eh? Bien, y después obviamente, esto es ciclo, gente, ¿sí? La vida son ciclos. Es así, es como el oscilador que le mostré recién. Es así, tal cual. Ahora le voy a dar un ejemplo de la vida. Miren qué sencilla que es la vida. Acá no nos abrió nada, está prendido el robot. Esta es la vida, mirá. Para ustedes, ¿eh? Esta es la vida, mirá. Vamos a reír un ratito mientras abre ahí, esperen que borro acá, piqui. Dale, que esperas pasito a pasito. La vida tuya, la tuya, no, la mía no, porque la mía es tan buena que no se las puedo compartir. No, la vida de cualquiera de nosotros, me vamos a poner en verde acá arriba y vamos a poner en rojo acá abajo. El oscilador lo que hace, y un nivel entre medio, acá puntitos así, piqui, una calle, una ruta. Esta es la ruta. Si tocas la banquina, está mal, ¿me entendés? Bueno, el oscilador, ponele el RSI, hace esto. Este es el precio. El precio que hace, oscila. Capaz que está acá, capaz que va para arriba, capaz que cae, capaz que se queda acá, sube y vuelve a caer, se queda acá y va para arriba, ¿no? Así vive. Y esto mismo, que es lo que pasa en el precio, ¿sí? Que muchos no lo entienden a los osciladores, están bárbaros para ir viéndolos, es el pasado igualmente, pero esto es el presente y te dice la estadística que hay en el pasado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tu vida es esto. Acá arriba supongamos que estás de muy buen humor y que te dicen todas cosas hermosas, y ponele en el trading que estás hace 2 meses siendo rentable con algo que aprendiste del planeta, o 1 mes, y no venís más, no participás, no te importa nada, te la crees, pero en algún momento volvés a estar acá abajo, ¿sí? Y ahí es cuando de vuelta volvés al planeta, por ejemplo, ¿no? O viceversa, ¿no? ¿Qué voy con esto en la vida? Si estás trabajando... cuando estás acá arriba, estás muy contento, que te va bien, ¿sí? El que te dio una mano, que en este momento puede estar acá abajo, porque le está yendo mal, acordate que te dio una mano, ¿sí? Entonces vos no te la creas y dale una mano a la persona, por más que esté acá arriba. En algún momento el karma o la vida se va a devolver y vos vas a estar acá abajo o acá en el medio. Y quizás el que te ayudó y vos no lo ayudaste, de vuelta vuelve a estar allá arriba y se mantiene 10 años allá arriba, ¿sí? Y te ve como vos allá abajo estás, ¿no? Mendigando, ¿no? No sé cómo se me entienden a lo que voy. Entonces, cuando estás arriba, acá, ¿sí? No te la creas, y cuando estás abajo, ¿sí? Aguantá que esto va a subir, y un tropezón, acá abajo es el tropezón no es caída, ¿sí? Acuérdense siempre eso, gente, ¿sí? Y obviamente el objetivo es tratar de estar en el medio, no creértela, ni tampoco pensar que sos el peor, ¿sí? Vas a estar algunas temporadas acá. En la vida misma has estado seguramente acá abajo, o estás en este momento y te cuesta subir, y cuando pensás que despegás te volvés de vuelta, ¿o no? No pasa nada, gente, vos seguís, ¿sí? La vida es hermosa, y ojo que en algún momento, te lo aseguro, vas a estar acá arriba, y ojalá te acuerdes de los que te ayudaron, ¿sí? Bien, gente, la vida es cortita, hay que disfrutarla con la gente querida. Me voy al MT4. ¿Te gustó la historia? Bárbara, acá están los mensajitos.
Muy buenos días, Pepe Gatillo, ¿cómo le va? 19 minutos dólar. Muy bien, muchas gracias. Muy bueno, bueno. O la canción, o esto explicado ahora, o si es de antes, seguramente algo de antes. Es difícil, dice el amigo, encontrar gente que haga lo mismo. Me cansé de explicarles y me traten de loco. Dice, cuando sea rentable se darán cuenta. Sí, señor. O señora, ¿no? No sé si sos Pepe o Pepa. Sí, señor, todo se puede. Así que gracias por estar. Espero que te sumes todos los días, que participes. Si estás en Discord o en Telegram, escribí, haceme caso. Sé distinto al resto y vas a ver la diferencia. Haceme caso que vas a ser de los primeritos de Dimensión 2 seguramente cuando comencemos, que voy a formatear todo. Y eso va a estar bueno porque van a participar con otras herramientas también, ¿sí? Gracias. Buenos días. ¿Cómo le va, Pepa? Espero que estés muy bien, ¿a qué hora operás el DAX? ¿En la apertura y Londres? No lo opero, No lo opero. Tengo unas estrategias que estuve haciendo que funcionan bien en backtesting de forma manual, pero no con robots. Y el robot que lo armé le puse Pepe DAX, pero no lo puedo ajustar como la forma manual, como cuando vieron algún videito que voy de forma manual abriendo una compra, una venta y voy viendo y voy cerrando, como si fuera de forma manual, ¿no? Pero con un backtesting. Automático no es así, no sé por qué. Pero bueno, ¿por qué no me abrió acá? A ver. Seguramente, a ver acá si tenemos... Déjeme ver acá, a ver. Bien, porque nunca volvió para arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba por acá? Ahora tendría que hacer una compra. Si sube, está muy cerquita, ¿sí? ¿Por qué estoy tirando este indicador como puede ser cualquier otro? Porque está oscilando el precio en este momento. Si sube, si la vela termina por encima de esta línea acá abajo, ¿sí? Si sale de la sobreventa, va a abrir una compra, ¿sí? Obviamente esto para el que no sabe, no te vas a meter porque salga de la sobrecompra si está en caída, por ejemplo. Tenés que ver muchas cositas, ¿sí? Fíjense que acá el precio sigue hacia abajo. ¿Ven la línea roja? Esta línea roja tiene que darse la vuelta y subir, ¿sí? Si no, no va a abrir una compra, por ejemplo, ¿bien? Voy a buscar otro en tendencia, ¿bien? Vamos a ver si encontramos otro en tendencia a favor de alguna de las divisas. Miren cómo el CAD acá se planchó un poquito. Tenemos el franco suizo, no me gusta mucho operarlo. Sí, el euro, puede ser el euro o la libra acá en rojo. Libra, a ver cuál está en caída. Mira el neozelandés. El yen, libra yen, euro yen. A favor del euro, a favor de la libra. Vamos. Bueno, quiero que vean nada más. Si pasa para ahí, a ver si abre la orden. Y acá voy a ir buscando de pasada lo que tiene que ver, lo que tiene que ver con libra yen o euro yen, les dije, ¿no? Capaz que me tiro el euro yen. Vamos a ver cuánto recorre. Lo podemos poner acá, a ver cuánto recorrió. Bueno, tiramos acá, euro yen, y nos dice, a ver, ¡puc! Acá nos dice 70 pips. Donde, fíjense que todavía le queda recorrer al amigo ahí, ¿ven? A favor del euro, miren todo lo que le queda. Todavía unos 40 pips más, por lo menos. A ver. No, para que recorrió 67, A ver si no lo estoy errando acá. A ver la libra, vamos a ver la libra yen. El CAD yen no está cayendo, Libra, vamos a poner, si toco la G me va a la libra, miren, G, ahí está. Bueno, a ver este. Ay, qué bonito, pero este está bueno para seguir la tendencia alcista. Estamos en 5 minutos. Está llegando a una zona de... Ahí me abrió una orden, me parece, a ver. No la abrió. A ver ahí, párate que termine la vela. Ahí la abrió, ¿ven? Justito, ¿la vieron? ¿La vieron ahí? Sí, cerró por encima la vela, ¿bien? Vamos a ver qué pasa en un rato. Así que bueno, ahí lo dejamos. Puede caer, esto no... Fíjate que lloviendo ahora... Estaba lloviendo, ¿viste? No lo entendían, se estaba todo... Che, no se escucha. Y no es que yo estaba viendo, sino que estaba lloviendo. Un chiste tan pavo que si el angelito... ¿Ven ahí? Eso puede ser la frenada. Ojo ahí, Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Le echamos la culpa al indicador. Obviamente saco el indicador. Hay una opción que tiene el indicador que cuando llega a esta zona te cierra las operaciones. Pero en un minuto es muy poco. En H1 vale la pena. Te la cierra muchas veces por arriba y muchas veces cuando llega acá arriba cayó, Te cierran en pérdidas, Dale, ¿qué esperás? Le voy a sacar esta línea porque se asusta, ¿viste?
capaz que no tenemos todo el día esta, Vamos a ver que pase un ratito. Y voy a buscar algo con Libra Yen. A ver, acá vamos a ampliar un poquito. Uy, si rompe esta zona. A este le voy a poner un buy stop acá arriba, Mira, este le voy a tirar de forma manual. ¿Sí? A ver cuánto recorrió. Déjame ver el rango acá abajo, que tengo el que me gusta a mí. Suele recorrer 134 pip y recorrió 90. No quiere decir que va a ir para arriba, puede ir acá abajo, recorrer lo que le queda, ¿no? Pero me gusta un buy stop. ¿No les gusta a ustedes? A ver ahí. ¿Por qué? Porque si pongo el bot en forma tendencial, tienen que pasar varios parámetros. El bot está bueno para ponerlo en un BPS y que te haga dinero, ¿no? O más lo ganado de lo perdido. Estas son velas de 5. Vamos a ir a velas de 1. A ver allá arriba, si me toca y cae, fuimos, Buy stop. Le pongo muy poquito ahí, ¿sí? Si lo toca, estamos en un... Vamos a poner el caballito, ¿o no? Con el caballito, pará. Vamos a ver. Si no la toca acá, vamos a ir al caballito y lo vamos a usar, ¿sí? ¿Cuánto hay de acá hasta acá? Voy a hacer un pullback acá. A ver ahí. Ahí lo pongo, lo dejo ahí. Tiki. A ver qué pasa. Y si se va negativo, que se vaya, tenemos toda la mañana. O el ratito que estemos y yo la seguiré, ¿sí? Ahí está, buy stop. Bueno. Esta no, achico acá un poquito el panorama para que se vea la gráfica, ven cómo está todo. Este es el Euro-Yen, mirá vos ahí. Euro-Yen, se va para arriba, Ojo que subió mucho también, ¿sí? Hay una zona acá de resistencia. Puede caer hasta el número redondo que está acá, ¿sí? Que tenés un par de pip también. Ojo, lo mismo puede pasar con la Libra-Yen, así, mira, ahí me la abrió la orden, ¿no? Me di vuelta y ¡pum! Por atrás me agarró. Dólar-Yen, bueno, mirá acá qué lindo Respetó la zona, Ah, sí, es muy bonito el no. Ese no. Comprimido el precio ahí, Para donde disparan un rato. Vamos a marcar la compresión para que vean. Ahí está, triangulito. Bueno, seguimos. Hay que esperar acá, Podemos sortear algún robot también, Ojo ahí, Estoy en el Discord, muchas gracias. Soy Pepe. Ah, bien, ¿qué Pepe sos vos? Pepe, ¿cuánto? El lindo, decía, te lo mira a ver, mostrame la foto. Vos sabés que te voy a contar una historia. Yo arranqué como Pepe el lindo y un día me dice el angelito, ¿por qué no te miré al espejo? Cuando me miré al espejo tenía razón, me saqué Pepe el lindo y me puse Pepe el bueno, porque no me daba la cara de lindo. Y bueno, ahí estamos, ¿sí? Pepe Mila me puse, ¿no? ¿Vos qué Pepe elegiste, Pepe el violinista. Pepe Gruñón. ¿Cuál sos vos? Bueno, bien, ahí estamos. Les voy a tirar un poco de rock and roll. ¿Te parece, Angelito? ¿Querés leerle? ¿Tienen el horóscopo ustedes? Perdón, ¿de qué signo es alguno que quiera? Hoy salí stop loss, pero me niego a llamarme así, Ah, ¿vos sos Pepe Stop Loss? Hay un Stop Loss, me parece. Un Pepe Stop Loss. O algo así, me parece. Bueno, no pasa nada, Yo hoy, por ejemplo, tempranito, muy temprano, salí. Ayer salí en tabla. Por quererme esperar un poquito más. No perdí nada, no gané nada. Y hoy salí con una pequeña pérdida por cabeza de termo también. Que me pasa muchas veces. Es todo psicológico, Pero bueno, es así. Nadie te va a decir, no, perdí. Todos ganan, ¿viste? No, acá ayer tabla y hoy ahí. Vamos a ver si mañana me pongo las pilas porque... No, ahí tengo que llenar la heladera, ¿sí? Y estamos comiendo aguja común, ¿viste? Está... Vamos a ver si con el osito de peluche que tengo ahí en el BPS sirve, Es un robot el osito, Bueno, rock and roll. Voy a buscar agua caliente. Espero que los Pepes se suman, que participen. Estamos todos los días en vivo. Trato de estar todos los días. Sobre todo en invierno, decía, ¿no? Pues tenés frío, ¿o no? Son chistes que mencionó el angelito esos. No, si pueden, ¿no? Compartan el canal, gente, es importante para que esto crezca. El algoritmo muchas veces no nos acompaña, ustedes lo ven, donde vas a muchos lugares hay mucha gente que los felicito, pero no saben que nosotros existimos. Y acá tienen todo, gente. Acá van a aprender, el que no sabe, a operar. No quiere decir que va a ser rentable, ¿no? Aprender vas a aprender.
Es como cuando aprendes, no sé, arquitecto, no quiere decir que va a ser la mejor casa. Puede ser una casa que se te viene abajo. Y después le cuento el cuento de los tres chanchitos. Van a lo conocen, ¿no? Bien. Pero ¿a qué voy con esto? Compártanlo, gente. Sin vergüenza, no pasa nada. ¿Sí? O pregúntenle a los dueños de los grupos. Che, ¿puedo? Te van a decir que no, pero capaz que les interesa. O capaz que vienen a chusmear ellos, ¿viste? Y después ven algún video armadito. Pero la idea es que compartan, ¿sí? Que ayuden, que se den una mano entre ustedes. Yo quiero ver eso, que se ayuden entre ustedes, pero como hermanos, en la comunidad, que no haya diferencias de, ¿no? Que sean humildes, muchachos, vamos, que se ayuden, ¿sí? Y bueno, van a aprender, vamos a hacer, miren acá, les voy a mostrar mientras quemamos la cuenta en vivo, les voy a mostrar acá un segundito, las ruletitas que usamos, acá, a ver si las pueden ver, miren. Acá tenemos, esta ruleta que está acá, es cuando creo algún, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, a ver Pepe, vamos a bajar la música ahora. Yo te digo, Pepe, a ver, ¿no? Al Pepe que quiera. ¿Qué estrategia tenés vos? A ver, si no querés aprender ninguna de acá del planeta, y yo tengo una estrategia con un RSI, o con un, no sé, bueno, yo... A lo que voy, tengo la ruleta acá con todos los indicadores tradicionales. Entonces yo tiro la ruleta, por ejemplo, y el indicador que toca, yo te creo el robot con ese indicador, o con el que vos quieras. Y bueno, por ejemplo acá con el AO, que sería el asombroso, ¿conocen el indicador del asombroso? Te hago un robot con esto, ¿no? Ya sea para intradía, para swing o para scalping, ¿sí? Y para el par que quieran, ¿sí? Después lo van probando. Por ejemplo, acá tengo otra ruleta, que esta es la de los años. Cuando seamos muchos Pepes, que sé que lo vamos a lograr entre todos, porque espero que me ayuden los nuevos a sumar Pepes, van a ver cómo cambia todo. Esto es, gente, ¿ven? Yo tiro acá y voy a tirar años, ¿sí? Entonces ponele que acá te dice... a uno nuevo, ponerle al amigo que se sumó pic 10 años, bueno, sumaste 10 años, ¿sí? Recuerden que los Pepe van arrancan en la dimensión número 1, no sé si leyeron ahí las reglas, con 200 años y van sumando de a 10 añitos, ¿sí? Bueno, cuando llegas a los 300, 400 añitos pasás a la dimensión 2, también te puede restar acá, es un jueguito, el que se anima lo tiramos. Acá tenemos muchas cositas que suelo compartir, entre ellos puede haber algún bot, miren acá por ejemplo, no, perdón, esto es para ver lo que operamos en vivo, yo tiro al azar para que vean que no es chucho y buscamos ventas. Entonces todos los Pepe que estén del otro lado vamos a buscar ventas o, no sé, compras o tendencias o lo que sea que toque acá. Un white chof, un order block, lo tenemos que buscar y lo tenemos que operar, ¿sí? Entre los Pepe que estemos en vivo. Son distintos bots que he ido creando donde los vamos a estar sorteando. Voy a tirar la ruleta y capaz que te toca el nono, que no está acá el nono me parece. Mira, Pepe Gestor, por ejemplo. Zombie de The Action. Bueno, te toca ese robot creado por quien les habla. Te quema la cuenta que da calambre, porque son zombies, ¿viste? Y te lo regalo. Y después acá tenemos el nono, con las estrategias que está dentro, donde te va a tocar si es la T tendencia, la R retroceso, y según el numerito es la estrategia que tenés que poner en el robot para operar, ¿sí? Por ejemplo ahí, la tendencia número 2, que será con algunos indicadores, ¿sí? Después acá tenemos los meses para hacer backtesting y acá tenemos los pares que solíamos hacer. Revisen los vivos viejos. Acá yo te tiraba esto 3 veces y buscábamos los 3 pares para operar. Por ejemplo, no sé, acá tenés, mirá, bueno, tenemos que buscar el AUD dólar, por ejemplo, ¿sí? Y tiramos 2 más y vemos si nos conviene o no nos conviene meternos al mercado, ¿sí? En esos pares, ¿bien? Bueno, es eso, gente, bien. Seguimos, pasamos, era para mostrarles, seguimos en negativo acá. Vamos a poner rock and roll mientras estuvo allá arriba un poquito. Vemos si cae, a ver, déjame ver la distancia acá, un segundito. El POC sería por acá. Pero me interesa más por acá abajo. A ver cuánto ya está acá. Muy poquitos pip todavía para T. Vamos a ver qué tiene acá el amigo. Opción 2, 3, 4. Esto tiene, es un jeroglífico hermoso que si le llegan a agarrar la manito les va a gustar. Usarlo, no tiene muchas combinaciones de gestiones de riesgo. Tenemos un segundito que estoy buscando, es tan largo, estoy buscando una ruedita para abajo, ustedes no lo ven, ¿no?
Está bien, trailing, ¿no? La grilla. Bueno, sí, estaba a penitas de tocarlo, a 10 estaba, ¿sí? No lo tocó por nada, por unos tics. Y esta debe estar en negativo, estuvo en positivo, veremos qué pasa en un ratito. Si la vela viene hacia abajo, fíjense que está en un canal, si lo rompe va a caer, ven acá el canalcito, y capaz que por acá tendríamos que ir viendo qué hacemos, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, vamos a poner rock and roll un poquito. Vamos a tirar un poco de música para los pepitos. Ojalá que los pepes se sumen, que compartan y que la pasen hermoso en el planeta un rato. Y después seguimos charlando muchas veces en Discord. Ustedes sigan participando en Discord, en Telegram también sobre todo, que voy a dar un par de tips y consejitos ahí en vivo. Me gusta mucho Telegram, la opción que tiene para hablar, ¿no? Como si fuera Zoom. Me gusta mucho, lo vamos a hacer también eso. Va a estar bueno para charlar entre todos en grupos, ¿sí? Así que bueno, voy a pasar al rock and roll. Vamos a ver qué les regalo a los amigos. Tenemos... A ver acá, mira qué lindo esto. Escucha, Loco de Atar para vos, ¿eh? Qué bonito, por favor. Y yo sigo aquí escondido. Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Grupo viejo este, ¿eh? Loco de Atar. Estamos en vivo, gente, ¿eh? Mirá el nono acá, ¿eh? Un robot. La idea era hacerlo viejito. No sé si vieron la foto ustedes. Es una barbita ahí, pero parece Terminator viejo ahí. La idea, ahí por ahí tendría que abrir una orden, a ver. No. Por acá tendría que abrirla, le queda todavía. No, más abajo todavía, por acá. Bueno, vemos qué pasa en un rato, ¿sí? Tranqui, ¿eh? Fíjense que hay oscilaciones, ¿sí? Fíjense cómo está pegadito el precio. En algún momento va a disparar, ¿sí? Ahí está saliendo de la compresión. Con mi guitarra en la mano me vas a ver. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. No. Que dejaron un loco suelto. Bueno, este es un número redondo. Ojalá que caiga, que se meta acá y le ponemos un buy limit, ¿sí? Y yo estoy casi loco de atar. Perdón, un buy stop, no limit. Loco y puedo disparar. Por ahora lo voy a dejar allá arriba, ¿sí? Puesto. Que cae mejor. Yo quiero que caiga para que venga con más fuerza si es que sube, ¿no? Puede ser que caiga hasta la media móvil o inclusive mucho más abajo. No pasa naranja. La hemos pasado toda, gente, acá, ¿eh? Acá, así voy usando el panelcito, ¿sí? Libra Yen. Dice que hay muchos que se sorprenderán. No sé si me tomará estas órdenes el bot. A ver, ahí está apagado las órdenes pendientes. Está prendida, ojo al piojo ahí. Apago. Creyeron que estaba muerto. Ahora me vienen a buscar. Porque me quieren encerrar. Y yo estoy casi loco de atar. Me estoy volviendo Loco, puedo disparar. Y yo estoy casi loco. Bola de nieve, no. Bola de pérdida, sí. Está. Distancia. Oh. Ahí hay 10. Voy a borrar este. Vamos a prenderlo ahí al amigo, está prendido. Tendría que salir con este botoncito pique, a ver.
Bien, ¿saben por qué no la borra? Porque no lo generó el robot a la orden, ¿sí? La puse yo de forma manual. Porque le puse solamente automático, no manual, ¿sí? Eliminar la orden pendiente. Vamos a ponerla. Ahí está haciendo un fractal, ¿ven? A ver, ahí 3.1. Puede ser que la toque y vaya, como puede ser que caiga. Voy a poner un by limit en 3.1, en 4, a ver. Sí. En 3, a ver, en 3. Hasta sentir el temblor. Ahí está. Ah, está triste el robot acá, por eso no me pone. No es que no las borraba, esperen que lo tengo que prender el amigo. Qué cosa este Pepe, ahí está. A veces vergüenza. Ahora sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Estoy. Déjame ver esto. Estoy sentado en un cráter desierto. Sigo aguardando el temblor. Bueno, ahí vamos, ahí me abrió la orden acá también, ¿sí? Ya estamos metidos en la cancha, ¿eh? Ya estamos en la cancha, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Si me abre esta y va un ratito, veremos qué pasa, ¿sí? Lo importante son los ejemplos. Muchas veces no es la ganancia, sino el ejemplo. Y eso sí, operamos siempre en vivo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en un rato, ¿eh? Si nos quedamos hasta las 12, en este caso no, me voy a ir un ratito. Voy a calentar el agua y veremos si en media horita terminamos todo. Y si no, bueno, vemos qué pasa, ¿sí? Ponete el agua, ¿sí? Yo te diría ponete la agüita a calentar. ¿Te gusta el rock and roll nacional? Ahí está, vamos. Me ponen ahí. Dólar franco suizo. A ver, ¿qué querés vos? ¿Que me meta? Para que cerremos una. O querés que lo analicemos, tirame la temporalidad, ¿sí? Si querés que lo veamos en alguna temporalidad que a vos te guste, dale, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver si repite estos patrones, ¿sí? Fíjense que acá psicológicamente lo pongo al revés a los colores, ¿sí? Este patrón está bárbaro para que lo haga ya. Puede ser que se venga para acá también, pero vemos qué pasa en un rato. Si no pasa nada, si cae, hemos estado en peores. Miren acá, llegamos a estar en tablas, ¿sí? Para cerrar y quedarnos con una sola y no tener dos en pérdida, ¿me entienden? Inclusive acá arriba, ¿vieron? Por eso muchas veces tenemos que estar atentos. Yo estoy hablando, tendría que separar las gráficas y ver las dos. Porque acá arriba me puedo pagar la de abajo. Son ejemplos, ¿sí? Si fuera H1, acá capaz que tenés 50 pipas acá arriba, pero estamos en M1 para ver los ejemplos, ¿sí? Una lástima, acá me podría haber pagado y si cae me la vuelvo a abrir de vuelta. Y ya van 2 veces ganadas, ponele, o una, pero me sirve para ir sacando un poco del drawdown de las anteriores, ¿sí? Qué lástima y no se me pasó. Bueno. Ven acá las pelotitas, todo esto son de Pepe Mela, indicadores que me van diciendo alguna cosita. Tendría que subir el precio, pero no porque sale la flechita te va a ir para arriba, ¿no? Esto puede ser que caiga, no sé. Y que esté acá en un rato, bueno, veremos qué hacemos. Voy a buscar agua, ¿sí? Escucha, Vilma, Palma y Vampiros. Tus pies si empañamos los vidrios, está bien. Ahora hace calor y la música suena bastante bien. Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. Ahora hace calor y la música suena bastante bien. Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor. Si te vas, no me voy a matar. Sabes mejor, llévate si quieres el televisor. Mientras haces la valija, escucha esta canción. Cama, chuchi, déjame el colchón.
tu amiga, feminista perdida. Tus modernos inventos, que son puro cuento. Volviendo, qué lindo acá, agua calentita, mate, a ver, no nos quemó nada todavía, ¿no? Ahí estamos, se me está quedando sin batería, un segundito gente que voy a cargar acá una batería que tengo, que si no se me queda sin luz andaba, viste, a batería la casa, un segundito, pasa que somos, viste, en el planeta Pepe, estamos dentro de la nave, ya vengo gente, perdón, voy a cargar una batería, ya vengo, ¿sí? No la batería que toco, yo toco la batería, ¿sí? Súmense y van a escuchar buena música,
Otra batería, la que es para cargar, sí, taladros y toda esa cosa. Esa, ya vengo. Debo saber si es verdad que en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si es verdad que en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. Bien, ahora sí, estamos en el mercado. ¿Ve cómo están las cosas acá? No quemamos nada. Hay alguno que me sale un cartel acá. ¿Qué pasó acá? Cayó, miren lo que cayó, gente. Cayó acá, a ver el otro, parate que me olvidé, ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estaba el otro? Encontrame el otro. Este está en caída, en subida, ¿cómo está? Bueno, este está a punto de hacer tabla. Vamos a ver ahí a la mitad si alguna no la saco para no estar en pérdida y poder aprovechar el otro. No me interesa en uno ceder la tabla. ¿Me entienden? Lo que es tabla es cuando no ganaste ni perdiste, quizá alguna comisión. Ahora, si vas hasta acá arriba, ganás, obviamente, porque hay diferencias. Pero no quiero que las dos caigan. Y si caen hay que defenderla. Entonces, preferible tener una sola abierta, un solo par abierto, ¿sí? Eso es lo que le digo. Bueno, este si sube. Mira, yo acá ya, la de acá abajo, me voy a pagar la mitad, Párate, a ver, no le puse trailing a esto encima, me parece. A ver, por acá lo pongo. Si baja, vuelvo a abrir en el mismo lugar, pero me voy a apurar porque por quedarme con ustedes lo puedo arrastrar, pero quiero usar el robot, ¿sí? Esperen un cachito, a ver. Un segundo, gente, Requiven, ¿dónde estás? Yo lo puedo arrastrar, pero quiero usar el caballito. Lo tenía apagado, vos podés creer. Bueno, ahí está, ¿sí? Vamos a ver. Si sube Barrel, si cae, lo vemos acá abajo. Ahí podría haber cerrado. La de abajo directamente completa. Y si cae, la volvés a abrir, ¿sí? Obviamente que estas distancias no sirven, ¿sí? Sí, si haces 50 operaciones de un minuto, ¿me entienden? O 20, o el lotaje es 10 veces mayor, ¿sí? Pero si es un... así, tenés que hacer varias operaciones y aprovechar estos momentos, ¿sí? Porque después la podés encontrar allá abajo con 10 órdenes o 5 y viendo, ¿no? Miren acá, ¿ven? Tuvimos dos posibilidades acá. Tuvimos ahí en el medio y acá también tuvimos en el medio. ¿Qué pasó? Se podría haber cerrado dos veces la de abajo, ¿sí? ¿Me entienden? Ahora hay que bancársela. Vamos a ver si este hace un pisito y rompe el nuevo alto. Ojalá así sea. Y si no, seguiremos, ¿no? Esto es así. Vos imaginate que opera intradía con vela de 1 hora y está un día y medio. Cómo ve que baja y cómo ve que sube a medida que pasa el día, la mañana, la tarde, la noche, ¿no? Bueno. Ya nadie hace daño. Subite a la nave, subite que esperás, subite, subirte. ¿Cómo se llama este grupo? ¿Los enanitos de quién? ¿Cómo se llama este grupo, por favor? ¿De dónde es este grupo? A ver, ¿a qué no saben? ¿A qué no saben de dónde es este grupo? ¿Cómo se llama este grupo? Decía. Los enaní. Miren, ahí me cerró la de abajo solo, ¿ven? Ahí me cerró la de abajo. Porque hizo cierta distancia y me puse el break-even pegadito allá. La mitad la hicimos, así que más o menos era por acá. Va a volver a abrir si cae de vuelta. Eso lo pagamos. Suponete que ahí tenés 50 pip 30, ¿no? Ahí está, ¿sí? Más o menos por ahí abrió. Si vuelve a caer, bárbaro, porque va a abrir más. Yo quiero que caiga. Y si vuelve, perdón, ahí, más arriba. Por ahí, ahí está. Y si vuelve a subir, pasará positivo esa, ¿sí? Esta seguía cayendo, así que hay que esperar si se da la vuelta. Si sigue cayendo, voy a ver una cosita acá. A ver qué hay de acá hasta acá más o menos. Bueno, vamos a esperar, ¿sí? Vamos a empezar a recolectar en un rato, cuando ya tenés la grilla, cuando ya tenés todo armado, ¿sí? Acá porque voy en vivo, pero vos tenés que ir abriendo, ¿sí?
para ir viendo qué sacás y qué no sacás, qué te pagás, qué no te pagás. Bien, Libra Gen, ¿por qué tengo una compra acá? Ay, qué pay, Pepe, si me escucha es por esta. Digo, ¿qué le pasó? Por esta es. Quiero soñar mil veces las mías. Ay, Pepe, qué cabeza, Pepe, vos, Escucha qué linda canción para vos, Pepito. Qué linda canción. Qué lindo ayer, Cerraste 2 o 3 en positivo allá arriba con alguna que agarró abajo, Tremendo tarro, Pepe, que tenés vos, Tenés más tarro. ¿Por qué no jugás a la quiniela, Pepe, vos? Tremendo, Capaz que te sacás la lotería, Pepe, vos, Cada momento. Mira, ¿para qué buscar a la quiniela si tenemos todo acá nosotros, o no? ¿O no? ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas veces yo sé hasta qué lotaje puedo poner en mi otra cuenta. Si me paso de lotaje cuando se pone negativo, se me ven las pulgas ahí, ¿no? Y ahí está el psicotraining. Tenés que buscarle la vuelta al momento que estás, cómo estás, para ver qué lotaje vas a usar ese mes, esos meses, si te la bancás cuando se pone negativo. Obviamente con un stop loss, ¿no? Acá estamos en vivo y voy viendo, porque estamos viendo, ¿sí? Pero siempre con un TP, un stop, un 3 a 1, un 2 a 1, un 5 a 1, un 1 a 1. Pero siempre tratar de pagarte algo, pagarte parciales, break-even, trailing, stop, lo que vos quieras. Pero aprender van a aprender. Súmense, Pepe, y participen, así los conocemos. Van a ver que van a estar allá arriba, pues, ¿sí? Allá arriba en el planeta Pepe, ¿no? ¿Esto qué es? Borré caché, vamos. Entonces esta va hacia la... Ahí está, ahí me abrió otra orden, ¿ven? Tranqui, no vamos a abrir 10, no es que abre hasta que... No, vamos a estar un par más y después veo de bloquear o cerrar algunas, ir viendo, ¿sí? ¿Está bien? No es que... Se me tildó acá, ¿eh? Ustedes ven el chinito blanco, ahí está. Vamos a ver cómo está el yen, que el yen está débil ahora, ¿no? O no, perdón, está fuerte por lo que veo. Fíjense en el yen acá. A ver, vamos a ver el yen acá. El yen es el color violeta. Está levantando el amigo en M15, a ver. Bueno, no está tanto, ¿no? Tendría, y la libra está firme ahí. Habría que aguantar a ver si se contagia la de M1 que estaba ahí media, ¿no? Vamos a ver. Escuchá. A ver el euro. Y el euro está ahí también. Che, ¿qué te pasa, euro? Esa pendiente ahí en caidita. Vamos, loco, levantá vuelo, hombre. Hombre grande, che. Ah, no, para que le erramos acá. Le volví a errar, le puse el dólar lleno, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer me pasó algo parecido? ¿No buscamos el euro nosotros, se acuerdan? ¿O no? Donde nadie sabe de mí. Bueno, ya estamos en la cancha, ¿no? Con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la unión. Bueno, ahí vamos. Mirá, hola Angelito, te pone ahí Gabriela. ¿Cómo va? Hola Angelito, saludá a la compañera. ¿Vamos? Parece una campaña política de la compañera, ¿viste? No, como es un sindicato, no. Ahí vamos, saludala por favor. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. ¡Qué alegría! Gracias por estar. ¡Qué alegría! ¡Ay, qué lindo! Mirá, me parece que no te salió muy natural eso, ¿eh? Este angelito, mire lo que es el angelito, tremendo, ¿eh? Ya no me está gustando este angelito. No serás el diablito vos, ¿no? No lo sé ahí, angelito, ¿eh? Me parece, así lo veo yo, dice el amigo, que viste que tenemos el angelito, el diablito y el ingeniero Garrequeta, que siempre está dando vuelta por ahí. No serás el diablito, ¿no? Muchas veces nos confundís, angelito, ¿sí o no? Decime la posta. Hola, ¿cómo me vas a decir eso, Pepe, por favor? Estoy haciendo un chiste. Esos son todos los Pepes que yo
psicológicamente los ayudo. Ahora, que queman cuenta que da Calabre, yo los estoy siguiendo, viste que yo me meto en todos los cerebelos de todos los pepitos. ¿Cómo queman cuenta? ¿Cómo queman estos pepes, Tremendo los pepitos. Igualmente, los pepes del planeta no. Los pepes no. Pepito, ¿estás ahí, Pepito? ¿Cómo que no voy a estar acá? Sí, estoy viendo cómo quemamos en vivo, gracias a vos, Pepe. Pepe, digo, Angelito, digo. El angelito de todos los tiempos. Vamos a ver si acá hace un pisito para hacer un rompimiento a este. Le podés llamar choch o voz si va para arriba a favor de la tendencia. Pero en este caso yo le llamo fractal. ¿Sí? Muchos le llaman esos nombres hermosos que son nuevos, contemporáneos. Alto y bajo, bajo y alto se entiende clarito, ¿no? Vamos a ver si rompe o este alto más bajo que el anterior, o si sigue hacia abajo y genera un nuevo rompimiento de este bajo. Casi me voy ahí, Casi me voy ahí, Esa sí es. Bueno, y acá estamos con este que seguramente lo vemos allá abajo. Hay que ver otras temporadas más grandes en M30. Bueno, sí, acá tenemos. Voy a ampliar uno más. Hasta por acá lo vamos a aguantar, ¿sí? Con una más, ¿sí? Total, los rotajes son chiquitos por eso, obviamente. No para ganar con la primera y hacerte el día, no. Es para tener estas oportunidades. Y si sigue hacia abajo, veremos cómo lo seguimos haciendo, como hacemos siempre. Y si termina el tiempito, lo seguiré cerrando cada vez que vea alguna en positivo, si conviene, cerrando con alguna negativa de arriba al todo, un parcial de la de arriba con un total de 2 de abajo. Voy viendo, ¿sí? No me interesa terminar en tabla o en ganancia, que es lo que busco, pero la idea es tratar de buscarle la vuelta al mercado, ¿sí? Es que, miren esta que linda se dio. Y acá, ponele que acá la de hoy, miren la de la fundamental. Y acá, ven los puntitos. Si cerrabas acá arriba me la tenías tremenda, ¿no? Sin que te toque, miren ahí, siguiendo con un stop por acá. Viste que cuando vos lo ves es tan fácil, ¿no? De todo lo del pasado pisado, ¿no? ¿O no, Angelito? ¿Cómo se llama eso en la psicología? Y eso se llama que sos termo, cabeza de termo, Pepe. Y si mirás el pasado y decís, mirá, si yo me meto acá y pongo una venta, mirá todo lo que te hago. Viste que muchos explican eso así, pongo un stop acá y acá. Después lo veo esperando, queman más cuenta que quemadores son, tremendo. Pero bueno, es así. Los pingos se ven en la cancha, Pepe. ¿O no, Pepito? Muy bien, ahí Angelito, muy bien, firme como rulo estatua el Angelito. Esto se va para arriba, que quiere decir que veremos qué pasa acá, ¿sí? Tenemos el dólar cayendo, miren acá qué hermoso como viene cayendo. Esperen que acá le voy a ampliar un poquito, si no la tendremos que dejar bloqueadita. Distancia. Escucha, ¿cómo se llama esta canción? Es por amor. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino. Ahí está. Bueno, seguimos. Este sigue cayendo. Este también. ¿Por qué no me abrió acá? Ah, está bien. Porque lo puse manual. ¿Se acuerdan que puse un buy acá, un buy stop por acá manual y me lo tocó? No está puesto acá. Parate que le voy a poner acá. A ver, un segundito. Es por amor. Igual está puesto con una distancia muy lejos porque es para el oro esto. Para el lorito no, para el oro. A ver ahí. Espero lo que vas a darme. Y al costado del camino busco choclo para los amigos. A ver, qué temón, Se gastaban con la letra, ¿viste? ¿Vieron el que va a buscar choclo y lo agarran? Tremendo, Ay, no me abrió, parate, Pepe. ¿Dónde estás? Si vieran el quilombito que tengo acá de cosas. Cerrar en velas diarias no, cerrar en dinero no, cerrar porcentajes tampoco. Más arriba, Pepito, más arriba está en el caballito. Acá, 20, a ver, 20 ahí. Bueno, ahora se me pasó el tren, qué lástima. True, Pepe, true. 20, ahí está, Puc, a ver ahí. ¿Cuánto hay? Acá debe haber unos. No llegaba tampoco. Bueno, ahí está. Veremos qué pacha con el chu. Chachu. Yo sigo y sigo, aunque me cueste.
y al costado del camino. Veo ángeles caídos. Meta mate, terminamos verde, te digo, Hay una fiesta Es esta noche. esta noche. Nada para contigo. Qué lindo, por favor, me encanta. Este grupo, ¿saben cómo se llamaba este grupo? ¿A qué no saben? Bueno, el que lo adivina, le regalo un autógrafo. Si el loco era, viste, estaba delirando, estaba mal el loco, ¿eh? Ahí estamos, gente, pasándola bien con buena música, charlando, con operaciones obviamente abiertas, como todos los días. Hay algunas que las terminamos al toque y otras que nos demoran más tiempo. Cuando tenés 2 o 3 pares, muchas veces algunos lo vas cerrando, otros lo vas dejando hasta que hagan algún promedio. Y bueno, y vamos viendo ahí qué pasa, ¿sí? Utilizando los bots, ¿sí? En este caso, en 1 minuto, ¿sí? Pero la idea no es abrir grillas por abrir, que tengan un poco de sentido, pero que tengan sentido. Pero sobre todo, estos bots, sobre todo el Nono, tiene TPs y stops con gestiones muy buenas, pero hay que buscarlos en velas de 15, de 30 minutitos y hacer algún buen backtesting para ver si les sirve para pasar cuenta de fondeos, ¿sí? Que esa es la idea, sin que superen los drawdown que te exigen que no tenés que superar, ¿sí? Tira, mirá, Miguel. No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes vos. Tira. Hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella. Y brindemos por ella. Y hagamos el amor en el balcón. ¿Quién es este? ¿Andresito qué? Calamardo. Decía, ¿viste? Pero necesita acción. Me sale por un solo lado el sonidito nada. ¿Qué horas son? Ya van a ser las... Bueno, un poquito para las 11. A las 11 me voy a estar yendo seguramente. Y seguramente no, ojalá que se ha dado vuelta. Pero siempre suele pasar que se da vuelta o después. Ojalá se dé vuelta hoy. Si no se da vuelta, que siga así. Lo estaremos abriendo. Se va a convertir en intradía. En este tipo de operaciones así. Pero vamos a ver qué hacemos para mostrarles, ¿sí? Por si les interesa, está bueno para que vean, para que aprendan algún tip, alguna cosita interesante. No hay que tener miedo, hay que tener respeto. Tampoco abrir cada 10 porque te queman una cuenta, ¿sí? Sí, si el lotaje es chico, si la cuenta vale la pena incrementarla muchas veces o cerrar en stop y puntos, ¿sí? Así que y seguir con otra. Obviamente que tenés que buscar un backtesting que te dé los resultados, ¿no? Sabiendo que tenés que tener más ganadas que perdidas, ¿sí? Bueno, esto sigue ahí. Stand-by, decía el amigo. Los redondos. A ver, los redondos. Vamos con los redondos. Los redonditos. O los redondos que de. Los de música, ¿no? Decís vos. O querés una estrategia redondita. Espérate, a ver. Mirá que lindo. Los redondos. Vamos a un tema de los redondos. A ver, acá tenemos Ángel de los... No tengo de los redondos. Tengo del Indio Solari, que era el cantante de los redondos. A ver si te gusta esta. Sí, tengo de los redondos. Tengo por acá. Acá en la listita que tengo acá debo tener alguno, a ver. Vamos, redonditos. ¿Cómo se llama esta canción? Decía el amigo. El que no conoce, que es de otro país. Tremendo el Indio Solar y los redonditos de Ricota. En este caso, obviamente, con los fundamentalistas del aire acondicionado, ¿sí? Que es una banda fanática, grupos. Cada uno tiene un grupo distinto que formaron a los fundamentalistas del aire acondicionado en homenaje a los redondos, ¿sí? Y está el indio que canta. Ahora no, pero cantaba. Mejor es que estás. Ibas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí por un cuerpo hambriento veloz. Y aquí
Bueno, seguimos. ángel de la soledad, Y de la desolación. preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés. Bueno, sigue el amigo, Claro que no siempre ves, resulta bien. Para verlo por las dudas. Atado con doble cordel, El de figurar. Estamos tan baqueteados en este mundo, gente, decía el amigo. ¿Saben lo que es baqueteado, no? Estamos tan acostumbrados. Mirá vos, lo que era fuerte. ¿Vieron lo que es ver la fuerza? Muchas veces se da y muchas veces ahí terminás, ¿no?, en la duda si vale la pena seguir la tendencia alcista cuando recorrió cierta cantidad, que era lo que les decía hoy, ¿no? O si está oscilando, deja de oscilar y se va a favor de una de las dos. Siempre es así, obviamente, ¿no? Y vos quizás tenés la posibilidad de aprovechar ese momento o que te pase como ahora que quedan abiertas, ¿no? la suerte de Pero bueno, acá estamos, ante todo. Qué lindo, alguna vez, quizás, Se te va la mano. y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad y el gracias a Dios. Bueno. Medio raro el mercado está, ¿no? Obviamente. Y de la desolación. Viste que está raro cuando se te pone en contra, decía el amigo, ¿no? No, está a favor, está chocho. A ver acá el spread de estos amiguitos. Euro NZD tiene casi, mirá vos ahí, un pip y medio casi, ¿sí? Ojo, y eso hay que chequearlo también siempre. Se alejó ahí bastante. Vamos a ver cuánto hay. Debe haber unos 17, ¿sí? Un poquito más y va a abrir alguna orden por acá. Seguramente, ojalá que llegue, si no, no la abre. Y está 10 años acá arriba. Pero le pongo un buy stop por acá arriba, seguramente, si no la abre. Para que si hace un promedio listo, ¿sí? Y si terminas en ganancia, mucho mejor, ¿no? Bueno. Si mañana estamos, vamos a ver si hacemos alguna técnica en velas de 1 minuto con el oro, ¿sí? Ahí me abrió, ¿ven? Si podemos agarrar el oro con movimientos muy bruscos, muy fuertes, van a ver lo que es. Tengo que estar concentrado porque es tremendo. Y muchas veces, bueno, dispara que da calambre, pero vamos a utilizar el caballito, pero no así, de otra forma, con otras técnicas. Seguramente vamos a utilizar el gatito negro que está acá, y capaz que comienzo también en la semana el osito de peluche, que es una técnica interesante, muy bonita también, donde vamos a arreglar con un par de órdenes abiertas, ¿sí? A ver qué pasa, ¿sí? Para cuando llegue a ciertas zonas. Rock and roll, me gustó el rock and roll. Vamos a ver si el amigo dispara preso en mi ciudad, escucha. Lo Redondo también, Lo Redondo, es de Lo Redondo, hecho por los fundamentalistas del aire acondicionado. Un, dos, tres, mueva. Son las 10:42. Soy la fan número 1 del Angelito, me lo comía ese. Muy bien, pará, a ver si te dice algo el Angelito ahí. Angelito, ¿viste eso, no? Ay, pero qué bonito, muchas gracias. Esta semana vas a tener el mejor día, pero no esta semana decía. No, esta semana vas a tener la mejor semana, no el mejor día, de todas las semanas de septiembre del 2025, decía. De las 4 semanas, esta va a ser tuya. Acordate lo que te digo, vas a encontrar oro vas a encontrar, Sí, no lo vendas porque se va el oro, se va para arriba, moneda de refugio. Aparte vos eras de Sagitario, ¿no? Le tiro al pichón. Bueno,
tiene que empezar a formar fractales para darse la vuelta, pero seguramente no lo vamos a ver en vivo. Es así, siempre pasa. Bueno, no, siempre no, muchas veces pasa esto, ¿no? De que bueno. Pero vieron que hoy se nos pasó el tren 2 veces, ¿no? Porque uno quiere un poquito más. Si tenés una abierta en negativo y la otra pasa a tabla, obviamente que puede servir para cubrirte, pero muchas veces cerrala para no perder más y ir solamente con la que tenés complicada, ¿me entienden? ¿Sí? No pasa nada, pero está bueno eso que les digo, para que lo tengan en cuenta ustedes, ¿sí? Yo estoy en vivo y voy haciendo para mostrarles. Bueno, veremos qué pasa en un rato. A las 11 me estoy yendo, 11 menos 5, 11 y 5 por ahí me estoy yendo, porque estoy haciendo algunas cositas, por eso estoy cargando la batería, ¿sí? Yo filmo, ¿sabían ustedes? Soy actor, decía. No, tengo que hacer unas cositas mías. Pero bueno, después vamos a estar charlando seguramente también en mañana o la semanita en vivo y mostrándoles seguramente algunas técnicas, algunas cositas que les van a gustar mucho. Siempre algo van a aprender, gente. Si no es del Angelito, es de Pepe Mila, ¿sí? No puede darse la vuelta, capaz que si no rompe esta estructura acá, lo vamos a ver seguramente llegando a estas medias con volumen que están acá, que es muy tentadora, es un imán y hay un número redondo por acá, ¿sí? No pasa nada tampoco, pero me gustaría mostrarles en vivo de poder cerrar no solamente un parcialcito como cerramos recién, sino cerrar algún par. Ojalá que se dé ahora, y si no lo veremos en el transcurso del día o en otro momento se puede hacer en vivo también, ¿sí? Yo obviamente lo voy a seguir, ¿no? No me voy a quedar en la compu, pero le tiro, ¿no? Cada tanto desde el celu. Para eso tenemos el celu. Tienen que tener siempre recordar esto, ¿eh? Si tenés una compu y se te cortó la luz, tenés que tenerlo en el celular. Y si no, como en el caso mío, tengo un par de robots puestos en un BPS que si se corta la luz no pasa nada, ¿sí? Acá estamos en una compu que si se corta la luz nos quedamos sin internet, nos quedamos sin streaming y sigo desde el celular, ¿sí? Que en el celular es el plan de Movistar, de Claro, de el que tengas vos, ¿no? Bueno, seguimos. Ojalá que a las 11 llegue, y si no, no pasa nada, ¿eh? Creo que estamos en el mismo par, dice el amigo. Bien, bien ahí, Aguante, Aguante. Escucha. Qué linda canción esta, che. ¿Cómo se llama esta canción? Amiguitos, amiguites, amiguitis. A ver, díganme, piensen ustedes, le voy a decir algo, le voy a quemar la cabeza. Decime, me encanta el planeta Pepe, pero todo con A. A ver, pensalo, vamos, ¿te sale? Me encanta planeta papa. No, pará. A ver con I. Minquinti pliniti pipi. Nada, así jugamos todo el día, nosotros, no sabés. Con el Angelito, no sabés. Che, qué lástima acá que frenó. Ojalá que se dé la vuelta, pero esa mechita justo en la media móvil. Mira, ojalá que rompa hacia arriba y si no, no pasa nada. Acá en el medio, como ejemplo, lo voy a cerrar al de abajo para apagarme un poquito más, nada más. O quizás cierro todo y gané el pedacito de la otra y me quedo con la que está más en pérdida, ¿sí? Que en sí es porque recorre un poquito más rápido en este momento, nada más, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Se me movió el auricular, sale de un solo lado el sonido. ¿Vos podés creer? Tengo unos ratatouille chiquititos que usan, chiquito, el más chiquito va a cumplir 64. Pero tremendo, como rompe tutti, los amiguitos. Che, no se puede dar vuelta, Vamos a ver si genera acá, no sé, un hombro, cabeza, hombro en un ratito. Y si no, bueno, seguramente esto lo vamos a estar viendo en un rato, No sé si en vivo, pero está muy con ganas de venir a retestear esta zona. El punto, lo bueno que tenemos es que el punto pivot diario está acá en el medio, ¿sí? El horario, perdón, ahí, ¿sí? Capaz que lo chupa, vamos a ver en un rato. Y hay un número redondo también,
Pero bueno, no podemos depender de eso. Simplemente son estadísticas que vemos, ¿no? Zonas que marcamos nada más. ¿Cómo se llama esta canción? Es re pesado, ¿no? A ver qué les puedo regalar. Mira, tía. ¿Se conocen Tía Forfía? Sí. Mira esta. Si habré puesto. ¿Se acuerdan de este tema? Vamos, arriba, arriba, rock and roll, vamos. Un trago especial. El indio y el soldado. Mira, escucha. Uy, cómo picó ahí, Pica, pica, vamos. Y muchas veces nos ha pasado en vivo. Me ha pasado. Mirá, le llego a poner el osito de peluche. Y capaz que estás 3 días con órdenes abiertas, ¿no? Mientras vas recolectando. Hasta cierta distancia uno lo aguanta, ¿no? O hasta cierta cantidad de lotaje donde decís basta y empezás a hacer otras técnicas, ¿no? Obviamente. En vivo muchas veces no se ve eso. Imagínate en velas de 1 hora. Imposible. Pero bueno, veremos. Capaz que mañana seguimos con las mismas órdenes abiertas y algunas más. Ya. Dice. Qué grande que es. Ese trago especial. Yo le diría esto. Ey, Libra, el Yen te está metiendo el dedo, negra, Hacé lo que vos quieras. Te lo digo, Si sos calentona, Libra, yo no me dejaría que el Yen me esté... No. ¿O no, Angelito? ¿Vos qué decís? Tenés razón, Pepe. Para que cuando la Libra se despierte, prepárate, le va a pegar 2 tortazos al Yen, va a ver. 2 tortazos, pa, cachetada ahí. Porque se está abusando el Yen, es terrible el Yen, Que no se enoje la Libra, Pepe, Sí, que no se enoje Pepe. Pepe. Bueno, subite a la nave, voy a poner subite a la nave. Si querés subirte ya estamos volviendo, pero para subirte, que te agarre cosquillita en la panza, ¿viste? Cuando agarra una bajada, ahí. Y quedará de beber. Ese trago especial. Dicen que no está mal. No podés cantar, Pepe. Yo era cantante antes. Cantante de ópera. Me gustaría operar algún par que me digan, cualquiera, pero si no es robot, de forma manual, con alguna técnica, alguna cosita para que vayan aprendiendo o viendo, estaría muy, pero muy bueno que me elijan el par, ¿sí? Viste que cuando dicen cuando cae, va a seguir cayendo. ¿Nunca te pasó eso? Bueno, le tiran a más los maestros, ¿viste? Gatillaban cada calambre, ¿viste? Bueno, seguimos. Con la boca rota, al mejor postor, te vas abriendo paso, repartiendo tajos. Pero en este juego, nene, no van al mejor. Y acá me pone el amigo, espero por esta compra. No lo vi a ese, disculpa, ¿En cuál te metiste ahí? Euro dólar. ¿Quién quedará? Ah, estás en H4. Vos esperás intradía, ¿no? O tirando más. Trago especial. Bien, a ver. Dicen que no está mal el soñar. Bueno. El soñar. Llegó al número redondo que les decía. Vamos a ver a qué pasa y si no, bueno, una más, aguantamos hacia abajo y después las bloqueo. Escuchá. La que viene ahora, si no la conoces, es un temón. Ese no, Me salteó acá. Ah, no existe la canción. A ver. ¿Dónde está? Acá. ¿Quién conoce esta canción? A ver, por favor, me dicen. ¿Cómo se llama esta canción?
La habrás bailado, vamos. Si la habrás bailado esta canción. Es de una dama, una mujer que ya no está en el plano nuestro, pero que hizo este temita nada más conocido. Algún otro quizás, pero este estaba en la discoteca, decía la amiga Reyes, en la discoteca de los 80. Bueno, no se va a dar la vuelta ahora en vivo. Capaz que no se da tampoco en la tarde, hay que ver. ¿Sí? Lo que recorra, hay que esperar, hay que... ¿no? Mirá vos acá, Mirá el Jen, lo pobrecito que estaba ahí, pobrecito tan... Pero... Ay, pobre Jen, mirá. Tomá, vamos, Libra, te están metiendo el dedo ahí, negra. Metele catanga, negra. Mirá el Jen cómo va. Picadita va, No te quedes, Libra, no te quedes ahí, Mirá que me haces estar todo el día después a mí. Vamos chequeando, ¿no? Siempre tienen que... Acuérdense lo que les digo, gente, esto es en serio. Cada vez que hagan alguna operación, siempre traten de tener las órdenes también, o el MT4 o el MT5, el que usen, en un celular, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se te cortó la luz y no podés ver más nada. Obviamente no creo que en ese corte de luz pase algo, pero vos no lo sabés. ¿Sí? Y siempre pones top, ¿sí? Siempre, te guste o no. No lo siga al maestro. El maestro tiene otras técnicas, ¿sí? En algún momento la saca en positivo, pero para eso le va a costar al principio, ¿sí? Escucha. ¿Cómo se llama esta canción? Bueno, llegando al fin de la ocasión, no podemos terminarlas en vivo, no pasa naranja. Oro va por máximo, bueno, buenísimo, que rompa todo. Yo justo vendí, mirá vos, qué lástima. Ya les voy a contar lo que quería hacer con el oro. Bueno, parate que acá no estamos. Estamos acá, sigue cayendo. Tienen que empezar a... acuérdense, ustedes vayan siguiendo también esto y me van avisando. Che, y ahí se dio vuelta, ¿viste? Sí, pero yo no cerré. Capaz que rompe ahí, Escucha. Las 11, 3 minutos y vemos cómo despega esto hacia abajo o hacia arriba. Y me voy, gente, ¿sí? Y me voy. Despacito a casa. Pone acá, advertencia de la tasa de bit actual de la transmisión es menor que el valor recomendado, divida y multiplique, saque la raíz cuadrada, me complico ahí. ¿Qué será eso? Ah, bueno. Chinito, terrible los chinitos, Ahí les comparto. A ver. No, está bien. Si no lo vamos a hacer re largo. Les quería compartir algo, pero es para estar media hora más. 2 minutos para las 11. Vemos en un ratito qué pasa. Si el precio a las 11 decide romper hacia abajo. Y yo ya voy viendo. Una ordencita más le voy a tirar a esta. Una más. Y después veo, ¿sí? Una más. Por más que me guste, una más. Cuando quiere tirar una más se va para el otro lado. Viste que es terrible esto, Hermoso. Esto es hermoso, gente. Hay que disfrutar, ¿no? De lo que tenemos, ¿no? Muchas veces, muchos en este momento no están en vivo, están trabajando. Obviamente bárbaro que tienen trabajo, pero es re lindo tener un laburito. Pero
quizás no conocen esto, gente. Esto está bárbaro, gente. Como estamos en negativo, estamos en positivo. Como estamos en positivo, estamos en negativo. Acá, para ser rentable es la cabeza. Es la cabeza y no hay forma de que me digan que es que se cruce una media móvil o que la fuerza de la moneda. No, eso no, gente, es la cabeza. ¿Sí? Cuando se afinen eso, miren los shorts, miren muchas cositas. Obviamente estudien, practiquen. Y bueno, y crezcan como seres humanos. Te tiene que ir bien, no te puede ir mal. Y si te va mal, aprender de los errores, tratar, porque es difícil de no volver a cometerlos y seguir con todo, gente, ¿sí? Otra cosita que se me escapó esta vez, pero en la próxima espero acordarme. Si agarro dos pares, tengo que agarrar correlaciones inversas, ¿me entienden? Cuando uno está en positivo, el otro va a estar en negativo. ¿Sí? Y no los dos juntos en negativo porque son correlaciones iguales, ¿me entienden? Eso también, otra cosita que suelo usarla siempre y hay veces que se me olvida, ¿no? Bueno, las 11 de la mañana, gente. ¿Qué me quedo? ¿Hasta ahí 5 o ya cierro? Yo estoy esperando nomás porque yo tengo que hacer otras cositas, pero estoy esperando a ver qué hace. Si va para abajo ya cierro porque tengo que seguir, sí o sí no me queda otra. Y si bueno, si supera esta orden y está por acá, vemos de cerrar estas órdenes, por lo menos la de abajo, vemos qué pasa, ¿sí? Suele moverse a las 11 un poquito para después ir en el otro sentido, así que también hay que tener cuidado ahí. Muchas veces quizás también conviene, si está por acá, ver de cerrar esta para ponerla más abajo, ¿sí? Hay que ir viendo las estructuras que va generando, ¿sí? Mira acá, ¿eh? Firme está el amigo, ¿eh? ¿Qué horas son? 11 y 50 segundos. Japonesito malo. Tiene hemorroides. Sakayama. Ah, malito. Bueno, chiste va, chiste viene. Esto se termina. Bueno, seguimos, gente. Ahí va la velita de las 11. Como termina, la de I1. Veremos qué pasa. Si rompe para abajo, seguramente abro una más, un poquito más abajo, un poquito más grande que esta distancia, o un poquito menos. Y después veo si utilizo alguna técnica de estas que están acá también, ¿sí? Para ir viendo, para ir gestionando las que están en pérdida. Gente, escucha. Con ese tema me voy. Y seguramente en un rato está acá. Van a ver, es así, ¿eh? Y si cae, no pasa nada tampoco. Bueno, gente, me voy. Abrazo gigante. No se dio en este momento. Veremos si se da en el transcurso del día, de la mañana, o de mañana, o de pasado, o se convierte en swim, ¿eh? Decía el amigo, un animal era, ¿viste? Bueno, me voy, gente. Abrazo para todos. Espero que estén lindos. Súmense, compartan esto en otros grupos, por favor, o entre amigos, ¿eh? Los quiero ahí. Chau, 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 chau. Ah, suscríbete, por favor, suscríbete al planeta, dale like, comentá y bueno, eso, gente.